Okay, we're on. Okay. Okay, welcome everybody. Bienvenidos a todos. Yeah, tonight we're gonna have like a time with David and I. Esta noche vamos a pasar un tiempo con David y conmigo, con Francis, Yes, to answer some of your questions from your heart. para responder algunas preguntas de tu corazón, Because we have an upcoming event in Mexico City, porque tenemos un evento por venir en la Ciudad de México, November 15th to 16th and 17th. en noviembre 15 al 16. We will bring a documentary movie called Take Me Home, Vamos a traer un documental llamado Guíame a mi hogar, and we'll bring this deep teaching from A Course in Miracles to Mexico City. y vamos a traer estas enseñanzas de un curso de milagro a la Ciudad de México. So tonight we thought this is a special event, Entonces pensamos hacer este evento especial just to have a joining with you online, para poder unirnos con ustedes de forma online, just to connect and to see whether there is any questions, burning questions from your heart. para conectarnos con ustedes y ver si hay alguna pregunta o en su corazón que podamos responder. Yeah, and just to allow the Spirit leads the way. Y permitir que el Espíritu nos guíe. Yeah. So we have a live audience from many different places, Tenemos una audiencia en vivo de muchos lugares and some of you have written in some questions ahead of time. y algunos de ustedes escribieron algunas preguntas antes de tiempo, Some of them short, some of them long. algunas cortas, otras largas. We will try to get to all those questions. Vamos a intentar abarcar todas las preguntas. And we also have a screen that has live questions. Y también acá tenemos una pantalla con preguntas en vivo. So if you're listening to the questions and the answers and you have your own question, Así que si estás escuchando las preguntas y respuestas y tenés tu propia pregunta, just type it into the chat and we'll be able to see it and hopefully get to it as well. simplemente escribí tu pregunta en el chat y nosotros probablemente podamos verla y contestarla también. Because spiritual awakening is a very deep journey. Porque el despertar es un camino muy profundo And there are many pathways to God. y hay muchos caminos hacia Dios. We're going to be talking about our pathway as a Course in Miracles. Nosotros vamos a hablar de nuestro camino, que es el curso de milagros, So we will answer the questions in that framework. y vamos a responder esas preguntas en ese formato. But ultimately, you're going for an experience of your heart. Pero últimamente lo que queremos lograr es una experiencia de tu corazón. The ego would just keep the questions and answers as just an intellectual exercise. El ego quiere que las preguntas y respuestas simplemente sea un ejercicio intelectual. And while you may be curious and have intellectual questions, Y aunque puedas tener curiosidad y tener preguntas intelectuales, we have lived our lives at coming into an experience of stable peace of mind. nosotros llevamos una vida y una experiencia de tener una paz interior constante. So concepts is something that the Holy Spirit works with, Así que los conceptos es algo que el Espíritu Santo utiliza, but ultimately you're to empty your mind of concepts and come into a place of stillness. pero últimamente lo que queremos hacer es liberarnos de esos conceptos y llegar a un lugar de calma interior. And the Holy Spirit always meets your mind exactly where you perceive yourself to be. Y el Espíritu Santo encuentra tu mente en donde vos percibís que te encontrás. And in looking through some of the questions, I could see that a lot of the questions are asking very specific questions. Y al ver las preguntas puedo ver que las preguntas son muy específicas. And on the one hand, it's good. You have to start off with what you perceive are the issues that you're dealing with. Y por un lado esto está bien, porque tenés que empezar en el punto en donde vos percibís que te encontrás. But this is a process of forgiving and awakening your mind. Pero esto es un proceso de perdonar y despertar tu mente. So it deals with what's going on in your mind and what's going on with consciousness. Así que se enfoca en lo que está pasando en tu mente y en tu conciencia.
So mostly we're going to be coming back to talking about the mind and beliefs and thoughts and feelings. Así que vamos a hablar sobre la mente y los sentimientos. Just like if you went to see a movie, you may have a lot of emotions during that movie. Así que como es lo mismo que cuando uno va a ver una película, uno puede tener muchas emociones cuando va a ver esa película. But there is a way to train your mind to view the movie without judgments and interpretations. Pero hay una forma de entrenar la mente para poder ver la película sin juzgar y sin interpretar. And this will transfer to your daily life as well. Y eso se va a transferir a tu vida diaria también. Not just the characters in the movie. No simplemente los personajes en la película. Not just characters when you're sleeping at night and dreaming dreams. No los personajes que tenés cuando te vas a dormir y soñás tus sueños. But also what you perceive on the news, in your own house, in your own neighborhood. Pero también lo que percibís en las noticias, en tu propia casa, en tu ciudad. And what is the commonality between nighttime dreams and daily activities? ¿Y qué es lo que une lo que sucede durante el día y a la noche? It's the mind. Es la mente. The mind is asleep and it's dreaming a world of distortions. La mente está dormida y está soñando un mundo con distorsiones. So when we do the weekend retreat, we will actually set up and show a movie as an example of the mind training. Así que cuando nosotros hagamos este retiro, en el fin de semana en México, vamos a mostrar el entrenamiento mental. Yeah, I think 2,000 years ago when Jesus was with his disciples, Hace 2000 años, cuando Jesús estaba con sus discípulos, he gave a lot of teaching to the disciples, él dio muchas enseñanzas a los discípulos, but he also understood that the teaching in words can hardly be really understood. pero él entendió que las enseñanzas en palabras no puede ser realmente captado. So whatever that could hardly be understood by the level of mind Pero eso era difícil de entender por el nivel de la mente. were taught through his living. Entonces él enseñaba a través de sus vivencias. So we all know that Jesus' teaching is so much beyond words. Nosotros sabemos que las enseñanzas de Jesús van mucho más allá de las palabras. His attitude, the way he lives, how he makes every single decision Su actitud, la forma en que vivía, cómo él tomaba decisiones, are all in alignment with the one thing that he is holding in his mind, todo estaba alineado con la única cosa que él tenía en su mente, which is to be in alignment with God's will. el cual es estar alineado con la voluntad de Dios. And even in A Course in Miracles, Incluso en el curso de Milagros, he also says that you can't read the course también dice que no puedes leer el curso and still benefit it without applying it, y ser beneficiado sin aplicarlo. but that benefit is very limited. El beneficio es muy pequeño. He wants us to embrace the teaching Él quiere que realmente tomemos todas sus enseñanzas in such a way that the teaching becomes alive in us. de tal forma que la enseñanza se convierte en una vida en nosotros. So in a way, this teaching has to be lived. De una forma, estas enseñanzas tienen que ser vividas. And that is what we devote our life to. Y esto es a lo que nosotros dedicamos nuestra vida. And that's what we really want to share with you all. Y eso es realmente lo que queremos compartir con ustedes. The message is how to live this teaching, El mensaje es cómo vivir estas enseñanzas. because it is in the living we can understand. Porque viviéndolas es cuando realmente podemos entender. The understanding is very limited by just reading and process. El entendimiento es muy pequeño simplemente si leemos y procesamos. But Spirit is just so loving. Pero el Espíritu nos ama tanto. He understands that how much we have this urge to understand. Él entiende que nosotros tenemos este deseo de entender. Like David said, he will come to meet where our mind is at. Como decía David, Él va a venir y unirse con nosotros en donde nosotros nos percibimos que nos encontramos. So if you look at A Course in Miracles, Así que si miras un curso de milagros, you see he
talks so much about concepts. Habla tanto acerca de conceptos, He talks so much about the error in your perception habla tanto acerca del error en tu percepción and the beliefs, y tus creencias, and he offers a correction. y ofrece una corrección, But that is the beginning. pero eso es el principio. He wants to use that as a leaping board Él quiere usar eso como un punto, como un principio, so that we can give all our perception así que le podemos entregar todas nuestras percepciones to him a Él, so that we can live this así que podemos vivir esto and truly understand the message. y realmente entender el mensaje. So tonight I would say we have the same structure. Esta noche tenemos la misma estructura. We will start with some conceptual questions Vamos a empezar con preguntas conceptuales because they're sincere porque son sinceras and because that's where the spirit wants to meet the mind. y ahí es donde el espíritu quiere encontrarse con la mente. And we will take them deeper and deeper. Y les vamos a llevar a un lugar más profundo cada vez más. In the end, we want to point to an experience. Al final nosotros lo que queremos mostrar es una experiencia. Yeah. Yeah, so theory and theology is just a starting point. La teoría y la teología es un principio. And so you can't stay at the level of just talking about the theories and the concepts. No puedes realmente quedarte hablando sobre las teorías y los conceptos. I was looking at the screen, and the first question from Luz was addressing what you were answering. Estaba viendo la pantalla y la primera pregunta de Luz está preguntando lo que Francis estaba diciendo. How do we move from ACM theory to practice? ¿Cómo pasamos de la teoría de un curso de milagros a la práctica? Yeah. And so this is a lifelong practice at putting the instructions into your daily life. Esto es una práctica de una vida de llevar las instrucciones a tu día a día. And for me, I've been doing that for 33 years. Yo llevo 30 años haciendo esto. So the workbook of A Course in Miracles was extremely helpful. Así que los ejercicios de un curso de milagros fueron realmente útiles. But mainly you have to put it into practice with all your relationships, Pero realmente lo tenés que poner en práctica con todas tus relaciones. with your environment, your daily interactions. Con tu ambiente, tus interacciones diarias. And you can't try to hide parts of your life from the Spirit. Y no podés intentar ocultar partes de tu vida del espíritu. So before we look at too many questions, why don't we just mention about the mind? Entonces, antes de mirar todas estas preguntas, ¿por qué no empezamos mencionando la mente? In heaven or nirvana, it's the divine mind. En el cielo o en nirvana es la mente divina. And this is a state of perfect, eternal love. Y es un estado de eterno amor. But when the mind forgets about heaven and falls asleep, Pero cuando la mente se olvida del cielo y se duerme, the mind is split between the Holy Spirit and the ego. la mente está dividida entre el Espíritu Santo y el ego. And this is the definition of the sickness. Y esto es la definición de la enfermedad. Sometimes we think that bodies can get sick or children can get sick. A veces pensamos que los cuerpos pueden enfermarse, que los niños pueden enfermarse. Or people say our economy is sick or our tree in the backyard is sick. O las personas dicen que la economía tiene una enfermedad, o los árboles atrás en el parque tienen una enfermedad. But the first basic idea Jesus teaches Pero la idea básica que Jesús enseña is that there is only mental illness. Only the mind can seem to be sick. solo hay enfermedad mental, solo la mente puede enfermarse. And when you get caught up into the projections of the world, Y cuando empezás a quedarte atrapado en las proyecciones del mundo, that's just an ego distracted device from looking at the mind. eso es una forma en la que el ego distrae a la mente de mirar hacia la mente. So in the human condition, there's all these specific problems. Así que en la condición humana hay todos estos problemas específicos. Relationship problems, health issues, Relaciones, problemas de salud, political issues, políticos, issues with the environment. problemas con el ambiente. But those are all projections of a belief system that is based in fear. Pero esas son todas proyecciones de un sistema de creencias que está basado en el miedo.
So basically, Jesus is teaching us that we must bring our illusions in the mind to the light of truth. Entonces Jesús nos enseña que tenemos que traer las ilusiones de la mente a la verdad. When you go to a movie and you feel upset, you don't get out of your seat and go and hit on the screen. Cuando vas a ver una película y te pone triste, no vas y empezás a golpearla a la pantalla. Because the upset is coming from your mind. Porque los agravios o la tristeza está viniendo de tu propia mente. Yeah, whatever judgments, interpretations you're making, that's what is causing your emotions. Cualquier interpretación o juicios de valor que estás haciendo es lo que está causando estas emociones. When you're sleeping at night and you get upset in your dreams, Cuando vas a dormirte a la noche te podés poner triste en tus sueños. all those emotions are coming from the mind. Todas esas emociones están viniendo de la mente. And then when you wake up, sometimes you're happy to be awake. Y a veces cuando te levantás te da felicidad de estar despierto. So in order to really live this, we have to practice with every thought, in every moment. Entonces para realmente poder vivir esto tenemos que practicar con cada pensamiento en cada momento. And as Francis was saying, you will never intellectually understand this world. Y como Francis decía, intelectualmente no vas nunca a poder entender este mundo. You have to have peace in order to have understanding. Tenés que tener paz para poder entender. And so the sooner you see that there is no solution to be found in the world, Cuanto antes veas que no hay una solución por encontrar en el mundo, it sends you to look more in your mind for the answer. te ayuda a buscar más en tu mente por la respuesta. Jesus is a great example of that. Jesús es un gran ejemplo de esto. He was friendly, happy, peaceful. Era amoroso, pacífico, He had a very stable state of mind. tenía una mente muy estable, And yet he had to do a lot of prayer and inner discipline to reach that state of mind. y tuvo que llevar un periodo de mucha oración y disciplina para poder lograr ese estado mental. And that's Evangelina's question about do you have recommendations to reach elevated, permanent states of being? Evangelina decía, ¿tienen recomendaciones para alcanzar estados elevados de ser permanentes? And yes, we have to do the inner work Y sí, tenemos que hacer el trabajo interno every day cada día and practice it so much as we live our lives that way. y practicarlo tanto que vivimos toda nuestra vida de esa forma. Yeah, I like that we start with the basic, the perception world, perceptive world. Me gusta que empezamos con el mundo que vemos, el mundo que percibimos. Because that's where the metaphysics of the course was based on. Porque esa es la parte que las metafísicas del curso fue basado. So basically there is this truth which is eternal. Entonces básicamente hay esta verdad que es eterna, There is no opposite. no hay opuestos, And there is a perceptual world. y hay un mundo perceptual. The perceptual world has an end. El mundo perceptual tiene un fin, It has a beginning and an end. tiene un principio y un final, It has birth and death. tiene nacimiento y muerte, It's based on the perception of scarcity, está basado en la percepción de escasez, of loss. de pérdida, And also, the course is saying that this world is actually a reflection of our internal state. y el curso dice que este mundo es un reflejo de nuestro estado mental. So we look within first, and then we project out. Entonces primero miramos hacia adentro y luego proyectamos hacia afuera. So if we use perception Así que si usamos la percepción in such a way to justify our error, de tal forma que justificamos nuestro error, which means to justify our anger and impulse to attack, lo cual significa justificar nuestra ira y nuestro impulso hacia el ataque, then we will see a world of attack and malice and jealousy. entonces vamos a ver un mundo de malicia, ataque, celos. And this we must forgive because they're not true. Y esto debemos perdonarlo porque simplemente no son verdad. So
Dave and I and Slava, we actually just came back from Spain. Porque sí, David y yo, y Frances y Svava acá al costado, acabamos de volver de España. We have a community center in Spain, Tenemos una comunidad en España and we have a community here in y Mexico. tenemos una comunidad acá en México. So going between Spain and Mexico, I found it is very simple because it's the same language. Y viajar de España a México es muy simple porque es el mismo idioma. Because my vocabulary in Spanish is limited to Poquito. agua sin gas. Porque mi vocabulario en español está muy limitado a agua sin gas, Or agua con gas. agua con gas. But I was thinking about this word sin today. Pero estaba pensando acerca de esta de esta palabra, sin. I think it is S-I-N in Spanish, Yes. Without. Me parece que es S-I-N en español, sí. and which means without. Lo que significa sin. And you put a word after that means without something. Y si pones una palabra después de esa palabra, significa sin la palabra siguiente. But Jesus defines the word in English as I-N, sin, instead of the evil. Pero Jesús define la palabra sin, S-I-N, en vez de malicia. It defines sin as lack of love. Lo define como falta de amor. So sin amor, Entonces, sin amor. without love. Sin amor. But then he said, but love is all there is. Pero después dice, el amor es todo lo que hay. So sin, because love is all there is, then lack of love is an illusion. Entonces, porque el amor es todo lo que hay, el no amor es simplemente una ilusión. It has to be forgiven Tiene que ser perdonado, because it's not true. porque simplemente no es verdad. And this world, the perception to perceive everything Y este mundo, la percepción, from this perspective has to be forgiven. desde esta perspectiva tiene que ser perdonado. So with that foundation, Entonces con esta, fundación, con esta base, with that basis, then we know what the problem is. entonces sabemos cuál es el problema. So because in this world we define problem in a very specific way. Porque en este mundo definimos los problemas de forma muy específica. I don't have enough money in my bank account. No tengo suficiente plata en mi banco. My boyfriend doesn't love me enough. Mi novio no me ama lo suficiente. And I have this sickness. Y tengo esta enfermedad. They are all very serious problems in our daily lives. Son todos problemas serios en nuestra vida diaria. But Jesus in the Course is taking it so much deeper. Pero Jesús en el curso nos está llevando a un lugar mucho más profundo. He's saying there is a fundamental problem. Hay un problema fundamental. The mind that is believing in this perceptual world La mente que está creyendo en este mundo de percepción is experiencing a lack of love. está experimentando una falta de amor. And that's what we're all experiencing Y eso es lo que todos estamos experimentando, underneath these specific problems. debajo de estos problemas específicos. So Así que, knowing that, then of course the next question is what to do. sabiendo esto, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hacer? Because I feel like we have all tried many decades, many years to try to solve problems in this world. Porque siento que todos nosotros tratamos por muchos años, por muchas décadas, tratar de solucionar los problemas en este mundo. And it seems like sometimes it works, but parece ser que muchas veces funciona, problems are always there. pero los problemas siempre están ahí. Sickness and death is the definition of human experience. La enfermedad y la muerte es la definición de la experiencia humana. So lack and sacrifice Y la carencia y sacrificio are the everyday problem. son el problema de la vida diaria. So what we're trying to do here is to solve something that is very fundamental Entonces lo que queremos hacer acá es solucionar algo que es muy fundamental. by taking the mind higher above the specific issues. Llevar a la mente mucho más
hacia arriba del problema específico. And we're going to go direct to this lack of love Y vamos a ir directo a esta falta de amor. and try to find a solution to answer that lack of love. Y tratar de encontrar una solución a esa falta de amor. Yeah. So love is reality, El amor es la realidad and God is love, y Dios es amor and love is eternal. y el amor es eterno. But this world of time and space is the issue. Pero este mundo de tiempo y espacio es el problema. It's the ego that makes up linear time. Es el ego el que hace el tiempo lineal. It's the ego that makes all these specific problems. Es el ego el que hace todos estos problemas específicos. But really the one problem is judgment. Pero realmente el único problema son los juicios. But if all that you know is judgment, how do you stop judging? Pero si todo lo que sabes es juzgar, ¿cómo paras de juzgar? That's where Jesus and the Holy Spirit come in. Ahí es donde entran Jesús y el Espíritu Santo. There is a helpful use of judgment that helps you escape from judgment. Hay una forma de usar el juicio para ayudarte a escapar del juicio. It's called guidance. Se llama guía And for us, it's very practical. y para nosotros es muy práctico. We listen and follow the guidance, and the results are amazing, many amazing miracles. Nosotros simplemente escuchamos y seguimos y los resultados son increíbles. Tuvimos muchísimos Yeah. milagros. And that's where the peace of mind comes. Y ahí es donde viene la paz mental. That's where the stillness, tranquility comes. Ahí es donde viene el silencio, la tranquilidad. So you'll notice when we look at the questions today, Cuando miramos las preguntas hoy, we'll start with what is perceived, vamos a empezar con lo que es percibido, the perceptual issue or error. el error de percepción, But remember, it's always in the mind. pero recordá que siempre está en la mente. And as long as you keep solving problems in the world, they keep recurring. Y mientras quieras solucionar los problemas en el mundo, van a seguir volviendo a pasar. Son recurrentes. But if you solve it in your mind with Jesus and the Holy Spirit, Pero si lo solucionas en tu mente con Jesús y el Espíritu Santo, the problem is gone forever. el problema se va para siempre. And it's actually very simple. Y realmente es algo muy simple. But the ego tries to hide the escape hatch. Pero el ego quiere esconder la forma de escapar. Yeah. So we have questions that we can go through. Entonces tenemos acá unas preguntas que podemos responder. And we can start with maybe the top. Lydia Brown from Portugal. Y podemos empezar con Lydia Brown de Portugal. Do you want to read the first question? Sí, la primera pregunta es, ¿me puedes explicar el proceso del perdón? ¿Debería perdonarme a mí mismo, a los demás o a las situaciones? And in English, it's, can you explain, see how I'm a translator, can you explain to me the process of forgiveness? Should I forgive myself or the others or the situations? So basically, the process of forgiveness is bringing everything back to your mind, Así que básicamente el proceso de perdón es llevar todo hacia tu mente and you see that the person that you think you are, y la persona que crees que sos, the other people that you think they are, todas las personas que vos crees que son and the situations that you seem to face every day y las situaciones que crees enfrentar cada día are all thoughts. son todos pensamientos, Without exception, they're sin all thoughts. excepción, todos pensamientos. The questions sometimes talk about society. Las preguntas a veces hablan acerca de la sociedad. Society is in your mind. La sociedad está en tu mente. You think of interpersonal relationships Las relaciones interpersonales, that are so difficult, so hard to solve. que son tan difíciles de solucionar, These are also thoughts. son también pensamientos. Even when you seem to be hungry or thirsty, Incluso cuando crees tener hambre o sed, it's just you are having thirsty thoughts and hungry thoughts. simplemente es que estás teniendo pensamientos de hambre y pensamientos de sed. When you think you're hot or cold, Cuando pensás que tenés calor o frío, you're having hot thoughts and cold thoughts. estás teniendo pensamientos de calor y de frío. The point is, everything without exception is thoughts. El punto es que todos, sin excepción, son pensamientos. And these thoughts are opposites. Y estos pensamientos son opuestos. That's where the conflict comes in. Ahí es donde viene el conflicto. But there are thoughts in your mind that you think with God. Pero hay pensamientos en tu mente que pensás con Dios.
These are purely spiritual ideas Estas son ideas espirituales puras, of love and light de amor y luz, that are covered over by many, many ego thoughts. que están siendo cubiertos por muchos pensamientos del ego. And so you have to forgive or learn to see the false as false. Entonces tenés que aprender a perdonar o aprender a ver lo falso como falso. And you need to be convinced of the falsity of these thoughts. Y tenés que ser convencido de la falsedad de todos estos pensamientos. And that's why we have the workbook of A Course in Miracles. Y para eso tenemos la parte de ejercicios en el curso de Milagros. Even the first lesson says, nothing I see means anything. Incluso, Nothing I see means entonces anything. incluso al principio dice, nada de lo que veo significa nada. How can that be? ¿Cómo puede ser eso? You mean nothing I see means anything. ¿Querés decir que nada de lo que veo significa nada? But God creates in spirit, Pero Dios crea en espíritu. and the ego is an image maker. Y el ego hace imágenes. And in the end, God is real and true. Y al final Dios es real y verdad. God is the meaning. Dios es el significado. The images are not the meaning. Las imágenes no son el significado. So you're training your mind to release the belief and release these thoughts. Entonces estás entrenando tu mente a liberar estas creencias y liberar tus pensamientos. So in the end, yes, you do have to forgive your body, the bodies of others, and all the situations that you perceive. Entonces al final sí, tenés que perdonar tu propio cuerpo, los cuerpos de los otros y las situaciones que percibís en las que estás. Even this live stream, you're going to have to forgive this at some point. Entonces el sueño de esta vida, eso también lo vas a tener que perdonar. But hopefully for now it gives you a sense of happiness and joy. Pero por ahora esperemos que te pueda dar un sentimiento de ligereza y felicidad. But soon you will see that is your true identity, Pero luego vas a ver que esa es tu verdadera identidad and you don't even need a live stream. y ni siquiera necesitas un sueño. And so, shall we go to the Yeah. second one? Yep. Entonces vamos hacia la segunda pregunta. Second one from Lydia. La segunda de Lidia. ¿Cómo puedo estar en el instante santo? Es un poco difícil para mí no pensar en el pasado o en el futuro. ¿Algún consejo? How can I be in the holy instant? It is kind of difficult for me not to think in the past or future. Any advice? Oh. I was waiting for the translation. This is the She came translation. first. I was the English translation. Yeah. I feel any of the how questions, Siento que todas las preguntas de cómo, the answer can be summarized very simply. la respuesta simplemente puede ser resumida en Holy Spirit is the how. el Espíritu Santo es el cómo. And I understand how much the ego mind lives in the past and the future. Y yo entiendo cómo la mente del ego vive mucho en el pasado y futuro. That is actually how the ego survives. Así es como el ego sobrevive. If we live in the present all the time, there is no ego. Si vivimos en el presente todo el tiempo, no hay ego. This holy instant is an experience that the mind is already healed. Este momento santo es una experiencia en la que la mente ya está sana. So when there is still seem a journey, Pero mientras que se parece ver un camino, then the mind will bounce between past and future. entonces la mente va a ir de pasado a futuro. And that's what the Holy Spirit comes to correct. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a corregir. So how do we do it? Entonces, ¿cómo lo hacemos? We don't do it. No lo hacemos. We really have to give our thinking over to the Holy Spirit. Simplemente le damos nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Like David said, bring everything back to the mind. Como David decía, trae todo hacia tu mente. When we realize we're suffering because Cuando nos damos cuenta que estamos sufriendo, we have regret in the past, porque tenemos arrepentimiento sobre el pasado, or we worry about the o nos future, preocupamos sobre el futuro, then it is a time to call the Holy Spirit. entonces es un momento de llamar al Espíritu Santo. And every time we call the Holy Y Spirit, cada vez que llamamos al Espíritu Santo, we actually see through the error. entonces podemos ver a través del error. That's how the Course defines forgiveness. Así es como el curso de Milagros define el perdón. Is that see through the error or see through. past? You overlook. Overlook, yes, overlook the error.
Forgiveness is to overlook the error. Perdonar es no ver el error. So overlook to look at what? Entonces, no ver qué. To look at the spirit. Entonces mirar al So espíritu. bypass the thoughts that we have to go to the spirit. Ir a través de los pensamientos que tenemos hacia el espíritu. And then when we have only the Holy Spirit in mind, Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra mente, we're not in the past or the future. no estamos en el pasado o el futuro. So And you might think of past future thinking as like an addiction, Y puedes pensar pensar acerca del pasado y el futuro como una adicción. a very heavy addiction. Una adicción muy pesada. And then the Holy Spirit has to unwind the mind out of that addiction Y el Espíritu Santo tiene que deshacer la mente de esa adicción through guidance. a través de la guía. So it's always very practical to pray and ask for help Entonces es muy práctico orar y pedir ayuda and learn to trust those feelings and guidances that you receive. y aprender a confiar en esos sentimientos y guía que uno recibe. For example, right before I came over to this studio, Entonces, por ejemplo, justo antes de venir a este estudio, I received a Facebook message recibí un mensaje de Facebook from a woman in North Carolina, de una mujer en North Carolina, Ingrid, Ingrid, and she said, my husband just died 2 weeks ago. y dijo, mi marido acaba de morir hace 2 semanas, He had no insurance. no tenía seguro, I was a wife. I have children. yo era una esposa, tengo hijos, I have grief coming up, tengo mucho dolor viniendo, fear. Miedo. What's going to happen? How will we survive? ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a sobrevivir? And this can seem like a very extreme situation. Y esta parece ser una situación muy extrema, But it also is a time to remember you have to bring everything back to the mind pero es un momento para recordar que hay que traer todo hacia la mente and know that Jesus will give you the guidance. y saber que Jesús te va a dar la guía. If it's to call somebody or to reach out. Si es llamar a alguien o conectarse con alguien. Yeah. If you wonder how will we financially survive, Y si te estás preguntando cómo voy a sobrevivir financieramente, this is an opportunity to go deep into prayer esta es una oportunidad para ir bien profundo en oración and to start to realize you are not alone, y empezar a darte cuenta que no estás sola and the answers that will come to you will involve steps. y las respuestas que van a venir hacia vos van a involucrar pasos. And these steps will help you become deeper and deeper into true trust. Y estos pasos te van a llevar a ir de forma más profunda hacia la confianza. Because all of us have relied on past learning. Porque todos nosotros nos basamos nuestra vida en experiencias pasadas. We think, well, in order for my body to survive, I have to earn money, Entonces pensamos que para poder sobrevivir, para que nuestro cuerpo sobreviva, tenemos que ganar plata, to earn money, I need an education, necesito una educación, and there's all these needs that have to be met. y hay todas estas necesidades. And I always say, you need to put that back onto Jesus. Y tenés que poner, yo siempre digo que tenés que poner todas estas cosas en Jesús. And this is the way we have lived our lives. Y esto es la forma en que nosotros estamos viviendo nuestra vida. Little by little, Jesus undid the concepts of career for both of us. De a poco el Espíritu Santo deshizo el concepto de carrera para nosotros. Because even career is just a concept, a belief in the mind. Porque incluso las carreras son una creencia en la mente. Still, you may have perceived needs, but there is a way that those needs get met. Podés seguir percibiendo necesidades, pero hay una forma en que esas necesidades se cubren. But instead of being met by you personally being in control, Pero en vez de ser cubiertas por vos mismo y vos personalmente estar en control, the needs are met through listening to the guidance. las necesidades se cubren a través de escuchar a la guía. And every time you allow this to happen, you get more confident in the guidance. Y cada vez que permitís que esto suceda, te volvés más... tu confianza crece en el Espíritu Yeah. Santo. And you need this to start to trust in Jesus and the Holy Spirit even more. Y necesitas esto para confiar en Jesús y en el Espíritu Santo cada vez más. Until
if you really give yourself over to this forgiveness process, hasta que si realmente das todo de ti para este proceso de perdón, you will just end up smiling and saying, wow, all my problems have been solved. vas a terminar sonriendo y diciendo, wow, todos mis problemas fueron resueltos. Yeah, it's the most glorious relief to realize that you are loved and you are cared for. Es un alivio tan grande saber que tenés tanto amor y que estás siendo cuidado. Yeah. So thank you, Lydia, and thank you, Ingrid, Así que muchas gracias Lidia e Ingrid, because that will transfer to many of these questions that we have here. porque esto se va a transferir a muchas de las preguntas que tenemos acá. Franco has a very good question up there. Maybe Franco tiene una you can read it pregunta in muy buena. Spanish and you can do the English this Okay. time. Entonces, leo primero, I'll read first. ¿Cómo dejar de tener dependencia de las personas y amarlas? Okay, in English, how do you stop having dependency on people and love them? That's a really good That's question. a very good question. Yeah. It also comes back to the only way to do this is through guidance. La única forma de hacer esto es a través de la guía. If you believe that love is pleasing people, Si vos crees que amar es agradar o complacer a las personas, yeah, it's almost like you are answering to the need that you perceive in other people. entonces estás, can you repeat that? Answering to the need that you perceive in Entonces people. estás respondiendo a la necesidad de complacer a las personas. Answering to the expectations you perceive in people. Respondiendo a las expectativas que percibís en las personas. It's like saying, what do you want of me? How can I love you unless you tell me what you want? Es como decir, ¿qué querés de mí? ¿Cómo puedo amarte a menos que me digas qué querés? But that always leads to a sense of dependency on people. Pero eso lleva a una dependencia en las personas. But the love is inside you and it comes from God. Pero el amor realmente está adentro tuyo y viene de Dios. And it comes from being honest. Y viene de ser honesto. When you start to feel the guidance, sometimes it tells you yes to certain things, sometimes no. Cuando empezás a escuchar a la guía, te dice sí muchas veces y a veces te dice no. It's not like you say to the people in your life, okay, let's take a vote. What do you all think? No es como si le preguntaras a las personas que hay en tu votemos, ¿qué piensan todos? You learn to ask the Spirit, what would you have me do? Aprendes a escuchar al Espíritu y preguntarle, ¿qué es lo que vos querés que haga? What would you have me say? ¿Qué es lo que querés que diga? What would you have me devote my time to? ¿A qué querés que le dedique mi tiempo? It's all coming from inside, from the internal. Todo viene desde adentro, de tu interior. And when you become completely intuitive and completely internal, Y cuando te volvés completamente intuitivo y escuchas de forma, everyone and everything is blessed. todo lo que está afuera y todas las personas son bendecidos. It's not like trying to solve a complex equation, No es como querer resolver una ecuación compleja. saying, I'll do this for you this time, but next time I'm going to do that. Es, hago esta vez esto para vos, pero la próxima vos haces esto. There is no consistency in feeling need and lack. No hay consistencia en sentir necesidad y carencia. You can never feel happy if you believe in scarcity. Nunca podés ser feliz si crees en la escasez. But by serving your function with Jesus and the Holy Spirit, Pero sirviendo tu función con Jesús y el Espíritu Santo, and your one function is y forgiveness, tu única función es el perdón, then you get happy through the function. entonces te vuelves feliz a través de esa función. You have to find your purpose. Tenés que encontrar tu propósito. As Helena says, your purpose and your joy are the same. Tu propósito y tu felicidad son lo mismo. So that we'll get into a question later on about the difference between joy and pains and pleasures. Entonces eso va a guiarnos hacia una pregunta más adelante entre la felicidad, el dolor y el placer. Yeah, it takes a lot of discernment as you learn to tune into the guidance. Requiere mucho discernimiento escuchar a la guía, But basically, your purpose is to be happy, to be joyful. pero básicamente tu propósito es ser feliz. You just have to let go of all the things in the world you think you need to be happy. Simplemente tenés que dejar ir todas las cosas en el mundo que crees que necesitas para tener felicidad.
and put everything into the how or to the guidance. Y poner todo en el cómo o la guía. Yeah. Yeah. ¿Sí? Okay. Well, maybe we'll come back to our paper now. Okay. This is from Kaiser Peru. Petzel in Peru. Entonces la pregunta de Kaiser de Petzlot en Perú es: ¿cuál es el mayor milagro de un curso de milagros? What is the greatest miracle in the Course in Miracles? Okay, what a The question. greatest pregunta. love of all is easy to achieve. It's the atonement, Es el... correction, atonement. la expiación. Our assistance. And that's because atonement is the first miracle Y eso es porque la expiación es el primer milagro and the last y el miracle último milagro. and all the miracles in Y between. todos los milagros entre medio. It's a giant miracle. Es un milagro gigante. And Jesus is an example of accepting this giant miracle. Y Jesús es un ejemplo de aceptar este milagro gigante. Because when he accepted this giant miracle, Porque cuando aceptó este milagro gigante, the ego was no more. el ego ya no fue. No more devil. No hay más diablo. No more evil. No hay más mal. No more error. No hay más error. It was just happy in eternal love. Simplemente era feliz en amor eterno. And so we practice with all of the miracles that are given us Entonces practicamos con todos los milagros que nos han dado until we can accept the final miracle. hasta que podemos aceptar el último milagro. And then we wake up and we're with God, Y después despertamos y estamos con Dios. and then there's no more need for miracles. Entonces no hay más necesidad de milagros. But for now, Pero por ahora we practice a course in miracles, practicamos un curso de milagros. not a course in mystical experiences, No un curso en experiencias místicas. not a course in revelation, No un curso en revelaciones. not even a course in ascension. Ni siquiera un curso en ascensión. We need help with the miracles first, Necesitamos ayuda con los milagros primero. and then we leave the rest to Jesus and the Holy Y Spirit. dejamos el resto a Jesús y al Espíritu Santo. Okay, here's the next one. It's very practical. Sí, y la siguiente pregunta, que es muy práctica: ¿cómo un curso de milagros puede apoyarme a no sentir el vacío y la soledad? How can ACIM help me not to feel emptiness and loneliness? Great. Sounds like function. Yeah, I think also, because even in the definition of miracles, Creo que en la definición de milagros, miracles is actually expression of love. el milagro es una expresión de amor. And miracle itself is not anything, Y el milagro en sí no es nada, but it's the source behind it. pero es la fuente lo que significa algo. That is the miracle. Eso es el milagro. So basically, what we're doing is to live in such a way that we embrace miracles in our lives. Básicamente, lo que hacemos es permitir que los milagros en nuestra vida. So miracles bring us closer to each other Los milagros nos unen unos a los otros because miracles is an expression of love. porque los milagros son una expresión de amor. And that is a direct answer to a call for love. Y eso es una respuesta directa al llamado del amor. And feeling of emptiness and loneliness is a call for love. Y el sentimiento de vacío y soledad es un llamado al amor. So even just by definition, the Course in Miracles is an answer to this feeling of emptiness and loneliness. Entonces, por definición, el curso de milagros es una respuesta a este sentimiento de soledad y vacío. But of course, we have to bring it to the practicality Pero obviamente tenemos que traerlo a la práctica to experience it. para poder experimentarlo. So like David just hinted at the beginning, Entonces, como David decía al principio, is what we call function. eso es lo que llamamos función. Because the function is to bring miracles into our awareness. Porque nuestra función es traer a los milagros a nuestra conciencia. And our function is to accept Jesus' correction. Y nuestra función es aceptar la corrección de Jesús. But also,
miracles is this book is also at this realm of perception. Pero también este libro está en este reino de nuestra percepción And it also requires action. y requiere acción. So basically, when we practice A Course in Miracles, Y básicamente entonces cuando practicamos un curso de milagros, we need to take actions to follow necesitamos tomar acciones the correction para seguir la corrección that comes from the Spirit. que viene del Espíritu. And in the following, Y en el seguimiento, then our perception is reversed. nuestra percepción es revertida. Right. So basically, what we're saying is this is a very practical journey, Básicamente lo que estamos diciendo es que este camino es muy práctico and miracles can happen and should happen in our everyday lives y los milagros pueden suceder y deberían suceder en nuestra vida. because what is required of us to have miracles Porque lo que es requerido de nosotros para tener milagros is the willingness and readiness. es una dosis de pequeña voluntad y readiness. Sí, estar dispuesto. So all that we are required to do is to have the willingness and readiness to follow. Entonces, lo único que necesitamos nosotros es tener la voluntad y la disposición a seguir. And Spirit is the one that's performing or directing the miracles. Y el Espíritu es el que está dirigiendo los milagros. So that is how, by in union with the Spirit Y eso es como en unión con el Espíritu Santo and in witness the miracles y al mirar los milagros and in feeling the closeness with the brothers, y al sentir la unión con tus hermanos, that's where we have the experience that we're not alone, separated. así es como tenemos una experiencia de que no estamos solos y separados. Yeah. So it does involve a lot of collaborations. Yeah. Así que involucra mucha colaboración. Yeah. The three of us are collaborating with all of you tonight. Nosotros tres estamos colaborando también con ustedes esta noche. And you can't even see all the people behind the cameras. Y ni siquiera pueden ver a todas las personas detrás de las cámaras. It's a giant collaboration. Es una colaboración gigante. And at first it can seem a little strange. Y al principio puede parecer un poco extraño. Who are all these people? ¿Quiénes son todas estas personas? Where did they come from? ¿De dónde vinieron? We meet because we feel a calling. Nos conocemos porque todos tenemos un llamado. We meet because we want to be happy. Nos conocemos porque todos queremos ser felices. And we have to learn to trust. Y tenemos que aprender a confiar. Even the movie that Francis made was a huge collaboration for years. Incluso la película que Francis hizo fue una colaboración por muchos años. And in that we have many examples of how we collaborate. Y en esa película tenemos muchos ejemplos de cómo usamos la colaboración. How we use projects to train our mind. Cómo usamos proyectos para entrenar la mente. How we use just daily tasks of living to train our mind. Cómo usamos las cosas del día a día para entrenar nuestra mente. And in the end, how we use everything to train our mind. Y al final cómo usamos todo para entrenar nuestra mente. We don't reach a point in the day where we say, that's the end of the mind training. No llega un momento en el día que decimos, oh, listo, esto fue el final de nuestro entrenamiento mental. I'm just going to go to lunch and watch a movie. Ahora me voy a almorzar y voy a ver una película. And then when I get back later tonight, I might do a little more mind training. Y cuando vuelva después, ahí sigo haciendo entrenamiento mental. No, we are mind training during lunch, during the movie. Hacemos entrenamiento mental en el almuerzo, durante la película. It never ends. Nunca termina, But we enjoy it. pero lo disfrutamos. That's why we're collaborating together. Por eso colaboramos juntos. Sometimes this goes on for years and years. A veces esto lleva años y años, But that's just a perception. pero eso es solo la percepción. That will go too. Eso también se va a ir. Okay. Maybe we should go to the screen again. Go back and forth. Vamos de vuelta a la pantalla. Lydia and John. Lydia and John preguntan. Yo le pregunto al Espíritu Santo, escucho. ¿Cómo seguir a un guía al que no escucho? Por favor, ayúdame. Gracias. I ask the Holy Spirit, but I don't listen to him.
how to follow a guide I don't listen to. Maybe I don't hear him or something. Yeah. Please help me. Thank you. Yeah. Well, the first thing you could do Lo primero que podrías hacer, is you have to ask honestly, do I want to hear the Holy Spirit? tengo que preguntarme honestamente, ¿quiero escuchar al Espíritu Santo? Because if I believe the Holy Spirit will ask me to sacrifice my world Porque si creo que el Espíritu Santo me va a pedir que sacrifique mi mundo, or sacrifice things that I perceive in my world, o sacrificar cosas que percibo en el mundo, en mi mundo, then I don't want to follow somebody who's going to take something away from me. entonces ir a alguien que va a sacar algo de mi vida. And this is why the Holy Spirit has to work with us very patiently, Entonces es por eso que el Espíritu Santo tiene que trabajar con nosotros de forma muy paciente, because we are attracted and addicted to something that is very harmful. porque estamos atraídos y tenemos una adicción a algo que es muy peligroso. Jesus uses the example of a baby in A Course in Miracles who has taken a hold of scissors. El Jesús en el curso de Milagros lo representa con un niño que tiene unas tijeras. And the scissors are very sharp, Y las tijeras son muy filosas. and the scissors could hurt the baby if the scissors cut the skin. Y las tijeras podrían lastimar al niño y cortar su piel. But a baby may scream if you try to take the scissors away from the baby's grasp. Pero el niño empieza a gritar si uno intenta sacarle las tijeras de las manos. So for human beings, we've had a grip on the judgments and perceptions of the world. Entonces, para los seres humanos, nosotros estamos aferrados a los juicios. And it's like the Holy Spirit is saying, give me those scissors, they're very sharp. Y el Espíritu Santo te está diciendo, dame esas tijeras, son muy filosas. But if you're not ready Pero si no estás listo and you're not willing, y no estás dispuesto, then the mind is just saying no to the Holy Spirit. entonces la mente le está diciendo no al Espíritu Santo. Saying, no, I like my world. Estás diciendo, no, a mí me gusta mi mundo. But everyone reaches a point where they cannot tolerate the pain and the resistance in their life. Pero llega un punto en que uno ya no puede tolerar más el dolor y la resistencia que hay en su vida. And so once you start to recognize that you really want something, you want a different way, Entonces, cuando te das cuenta de esto, empezás a buscar otra forma. that's when you have the beginning of the willingness to listen to the Holy Spirit. Ahí es cuando estás al principio de tener voluntad para escuchar al Espíritu Santo. But until that point comes, the Holy Spirit will just wait patiently Pero hasta ese punto el Espíritu Santo va a esperar pacientemente. and say, you can choose this, but there's always another choice. Y puede decir, puedes elegir eso, pero siempre hay otra elección. Yeah. Okay. Wow, we're moving along here. We have some longer questions here too. Y acá tenemos unas preguntas que son un poquito más largas. One from Mexico. Una de México. Maria del Carmen Jiménez. Sí. ¿Cómo llevar la expiación de una manera constante a las situaciones que veo en el exterior? Por ejemplo, noticias, guerra, violencia, conversaciones, muerte, enfermedad, y reconozco vienen de la percepción del ego. Should I read? Yeah. How to bring the atonement in a constant way to situations that I see outside, for example, in the news, such as war, violence, and in conversations such as death and illness, and that I recognize which come from the perception of the ego. Yeah. Well, let's do it together now, Hagámoslo Maria. juntos ahora, María. We'll do this for everyone. Hagamos esto para todos. So you're asking about bringing the atonement to the situations, Estás hablando de traer la expiación a la situación, but the atonement is a decision in your mind. pero la expiación es una decisión en tu mente. So you actually bring the situations to your mind and to the light in your mind. Así que tenés que traer la situación hacia tu mente. So let's use the example of news. Entonces tomemos el ejemplo de las noticias.
It seems like the news is on the television and in the newspaper, Parece ser que las noticias están en la televisión o en el diario, but the news is in my mind. pero las noticias están en tu mente. And it's really just the old script playing out over and over. Y es el viejo guión siendo repetido una y otra vez. If I perceive war, Si percibo guerra, I have to see the war is in my mind. tengo que ver que la guerra está en mi mente. If my mind believes in the ego and the Holy Spirit, Si mi mente cree en el ego y el Espíritu Santo, it's split. está dividida, It's not unified. no está unida. And there's a conflict, a war going on inside the mind. Y hay un conflicto, una guerra llevándose a cabo adentro de la mente. Not between people or countries. No entre personas y países. The war is not really in the world. La guerra no está en el mundo. The war is in the mind. La guerra está en la mente. That's why we have the workbook of A Course in Miracles. Para eso tenemos los ejercicios en un curso de milagros. We have to turn the perceptions around, Tenemos que tornar la percepción o dar las vueltas. like with Byron Katie in the work, turn it around. Como Byron Katie en The work, she calls it. en el That's her trabajo, process. así es como ella lo llama. It's forgiveness. Es el perdón. But we have to keep practicing seeing the problem is in our mind and not on the screen. Pero tenemos que seguir practicando a ver el problema en la mente y no en la pantalla. At first you may not believe this. Al principio puede que no creas en esto. You may say to the Holy Spirit, Jesus, those are real people and real bombs. Puedes decir a Jesús o al Espíritu, estas son personas reales y son bombas reales. Real guns. Son pistolas reales. Yeah, the violence seems to be all over the place in the world. La violencia parece estar en todas partes del mundo. But again, the world is a projection of the mind. Pero de vuelta, el mundo es una proyección de la mente. And as Francis was saying, if I have violent thoughts, then I see a violent world. Y como Francis decía, si tengo pensamientos violentos, veo un mundo violento. If I have attack thoughts, grievances, I see them in the world. Si tengo ataques y agravios, los veo en el mundo. And if I believe in victims, I will see victims in the world, Y si yo creo en víctimas, voy a ver víctimas en el mundo. including the person that you seem to be. Incluso la persona que crees que sos. So it's like Shakespeare said, all the world and everyone plays their part. Y es como decía Shakespeare, todo el mundo es un escenario y cada persona juega su papel. And you have to come off the stage and back into your Y mind, tenés que salir del escenario e ir hacia tu mente. not just as a new theology. No como una teología, You have to practice this every day with everything you see and everything you perceive. tenés que practicar esto todos los días con todo lo que percibís y todo lo que ves. Your cat comes in the door and pees on the carpet. Tu gato viene y hay pis en toda la alfombra. You react, you're angry. Reaccionás, tenés enojo. You scream at the cat. Le gritás al gato. You grab the cat and you say, go outside. Agarrás al gato y le decís andate afuera. And then you're left with a yellow carpet. Y terminás con una alfombra amarilla. And then you have your feelings. Y tenés tus sentimientos. Oh, I should not have let the cat in. Tendría que haber dejado al gato The cat will entrar. never learn to behave. El gato nunca se va a comportar. But you are not to control the behavior of the Pero no cat. tenés que controlar el comportamiento del You gato. are not to control the behavior of your children. No tenés que controlar el comportamiento de tus hijos. And the only way that you can seem to influence the behavior of your body Y la única forma en que parece ser que puedes influenciar el comportamiento de tu cuerpo is by changing the thoughts in your mind. es cambiando los pensamientos en tu mente. Because what you do comes from what you think. Porque lo que haces viene de lo que pensás. Everything comes back to thoughts. Todo viene de vuelta hacia el pensamiento. And even the thoughts have to first be believed. Incluso los pensamientos primero tienen que ser creídos. Once you withdraw your belief from these ego thoughts Cuando remueves la creencia en estos pensamientos del ego and say, this is not serving my peace of mind, y decís esto no está sirviendo a mi paz mental, then you release the thoughts entonces realmente liberás los pensamientos and you release the beliefs. y liberás las creencias. And your mind gets so still and so peaceful Y tu mente se vuelve tan calma y tan pacífica. that when the cat comes in and pees on the carpet, Así que cuando viene el gato y hace pis en la oh, alfombra, come here, baby. lo agarras y dices, ay, Come vení acá, here. mi amor. No problem. No hay ningún problema. And you
move through your day Y and moves- handle everything. Y te mueves a través de tu día y te ocupas de But you do todo. it with peace and Pero joy. lo haces con paz y felicidad. Yes, you don't see a problem. ¿No ves un problema? Yeah, and this is really great to practice every day with. Y esto es realmente algo buenísimo para practicar todos los días. Yeah, you practice with all your relationships, Practicas con todas tus relaciones. not just with one or two. You practice with everyone you meet or you think of. No con uno o dos, con todas las personas que conoces o que pensás. The more that you practice consistently, Cuanto más practiques de forma consistente, the more that you feel the benefit of the practice. más vas a sentir el beneficio de la práctica. And the course workbook lessons are radical. Y los ejercicios son radicales. The ego may react to the lesson, Y el ego puede reaccionar a las lecciones. but Jesus says you may not believe they're true. Porque Jesús dice, bueno, puede ser que no creas que son verdad, Just practice them. pero practícalas. And so that's the way we live our lives. Y esa es la forma en que nosotros vivimos Yeah. nuestra vida. We all share that practice together. Todos compartimos esa práctica juntos. And we're a pretty happy group. Y estamos bastante felices. Yeah, it leads to the second part of the question, Y I esto think. lleva a la segunda parte de la pregunta, y que dice, ¿estas situaciones tienen alguna diferencia de lo que hago ante situaciones que yo vivo? Al ver videos en YouTube, he comprendido que se entregan al Espíritu Santo y ya no vuelvo a expiar, pues sé que ya Él la ha tomado. So the second part of the question is, do these situations, the news and everything, have any difference from what I do in situations that I live? When watching videos on YouTube, I have understood that you give them to the Holy Spirit, and I no longer atone for it again because I know He has already taken it. So, yeah, that is exactly how we live our lives. Eso es exactamente la forma en que nosotros vivimos nuestra vida. There is no difference No hay diferencia in the situations that we watch on news, entre las situaciones que nosotros vemos y miramos en las noticias that the situations that happens in other part of the world, y las situaciones que parecen suceder en otras partes del mundo, or the situation that happen right here with a relationship partner, o las situaciones que suceden ahora con nuestras relaciones en pareja or with a collaboration we have, o con una colaboración. because they all have the same problem. Porque todos tienen el mismo problema. The problem is our interpretation, Nuestro problema es la interpretación. because we have the perception, then we have our own interpretations. Porque tenemos la percepción y tenemos nuestras propias interpretaciones. So what we do in terms of using everything Entonces, en lo que hacemos, en términos de usar todo for the purpose of para el forgiveness, propósito del perdón, is that we give our interpretation over. es que nosotros damos nuestras interpretaciones hacia el Espíritu Santo. And sometimes they keep coming back. Y a veces estas interpretaciones vuelven. If they keep coming back, it is a sign Si vuelven es un indicio that we haven't truly given it over. de que realmente no las entregamos. We still hold on to our own interpretation of what's going on. Nos aferramos a nuestras propias interpretaciones de lo que está sucediendo. So what we normally do Entonces lo que nosotros normalmente realizamos, is that we use our relationships and each other, usamos nuestras relaciones y a nosotros, and we share our interpretation with a trusted brother y compartimos nuestras interpretaciones con un hermano que confiamos, if we cannot fully give them over to the Spirit. si es que no las podemos dar completamente hacia el Espíritu. And the trusted brother sometimes just pray with us together. Y a veces ese hermano en el que confiamos puede orar con nosotros. Sometimes a new interpretation will come through. A veces una nueva interpretación puede venir. And after we do this for a while, Y después de que realizamos esto por un tiempo, we become more and we feel more and more safe nos sentimos cada vez más a salvo. and less judgmental, Y tenemos menos juicios. because we are not afraid to share with our brother, Porque no tenemos miedo de compartir con nuestros hermanos. and our willingness to share with the Holy Spirit increases Y too. nuestra voluntad de compartir con el Espíritu Santo aumenta también. And we found that this is a great stepping stone to truly offer it to the Spirit. Y este es un buen comienzo para poder entregárselo completamente al Espíritu Santo. Yes, yes.
So it is helpful to remember that God created us as a perfect spirit, Es muy útil comprender que Dios nos creó como perfecto espíritu perfecto, and the ego made an image or a concept of our identity, y el ego hizo una imagen o concepto acerca de nuestra identidad, and all of our expectations arise from these ego goals. y todas nuestras expectativas surgen de estos objetivos del ego. I always say if you want something from the world will want something from you. Hay un dicho que dice, si vos querés algo en el mundo va a querer algo de vos. If I expect things to be a certain way, I can always be set up for disappointment. Si vos esperás que las cosas sean de un cierto modo, entonces va a haber decepción. Yeah. For example, we've been waiting to get fiber optics at our houses down here in Mexico. Por ejemplo, estuvimos esperando por mucho tiempo tener fibra óptica en nuestras casas acá en México. Maybe in Mexico City they have lots of fiber optics in Buenos Aires and Mexico City. Quizás en la Ciudad de México, en Buenos Aires hay fibra óptica. So yesterday we heard they're coming at 10 o'clock in the morning. Y ayer escuchamos, van a venir a las 10 de la mañana. So I was like, oh, we shall see. Y nosotros dijimos, bueno, veremos. And so it was getting to be 10 o'clock, then the message came. Y iban a ser las 10 de la mañana y llegó el mensaje. No, their machine is broken. No, la máquina se rompió. Another day. Otro día. With no fiber optics. Sin fibra óptica. Now, if I needed the fiber optics to be happy, this would be a big disappointment. Si yo necesitara la fibra óptica para ser feliz, esto sería una gran decepción. But if I could care less about the fiber optics, Pero si no me importa la fibra óptica, or time, o el tiempo, or anything happening, o nada que suceda, I can sink into the holy instant, puedo realmente sumergirme en el instante santo, where everything is perfect right now, donde todo es perfecto ahora, and this is how it works. y así es como funciona. Because I see on the screen, Marius is asking in Spanish, Porque ahí veo en la pantalla que Matías pregunta, cuando comenzaste este camino, ¿cuáles fueron los cambios que experimentaste? ¿Puedes contarnos tu experiencia? David, when you started this path, what were the changes you experienced? Can you tell us your experience? Yeah, well, when I started the path, I thought education was important. Cuando comencé este camino yo pensaba que la educación era muy importante. Jesus said, no, Jesús me dijo, no, not important at all. no es nada importante. Listen to me, and that's important. Escúchame a mí, eso es importante. And even more important is follow what I ask you to do. Y mucho más importante es que sigas lo que te pido que hagas. What else changed? I thought money was important. ¿Qué más cambió? Bueno, yo pensaba que el dinero era muy importante. I said to Jesus, yeah, money doesn't grow on trees. Y le dije a Jesús, sí, mira, la plata no crece en los árboles. Yeah, if I have no education, no career, no job, Y yo pensaba que si no tenía educación, carrera ni trabajo, where's the money going to come ¿dónde va a venir la plata? He said, I'll take care of that. Y me dijo, yo me voy a encargar. In fact, I'll supply everything that you need. Yo te voy a dar todo lo que necesites. You need some food, Si necesitas a place to comida, sleep, sueño, you need some transportation. transporte. That's it. If you need some people being loving, happy to you, I'll send them to Y you. si necesitas personas que sean amorosas, yo te las voy a enviar. Concerned about your grandmother, I'll take care of Si her. tenés preocupaciones acerca de tu abuela, yo me voy a ocupar. Concerned about your cat, Si I'll estás take care of the preocupado cat. acerca del gato, I'll yo take me care of ocupo. everything. Yo me ocupo de No todo, exceptions. sin excepciones. You just give yourself over to me to practice forgiveness. Simplemente date a mí completamente para practicar el perdón. So, you mean you'll tell me everything I need to do? Entonces le dije, vos me vas a decir todo lo que yo tenga que hacer. Yeah. Y Yeah, sí, that's how dijo it que sí. works. Sí, funciona. You follow. Vos seguís, You just trust me with me everything. confías con todo. Don't try to make decisions on your own. No trates de hacer decisiones por tu cuenta. I have guidance for everything that you will experience. Yo te voy a guiar para todo lo que experimentes. That is not the way I was living my life. Esa no es la forma en la que yo estaba viviendo mi vida. I was raised in a Christian family. Yo fui criada en una familia We would cristiana. pray to Jesus. Le orábamos a Jesús. At dinner time, we would thank him for the food. En la cena le agradecíamos por la We would comida. ask him to protect our Le relatives. pedíamos que proteja a nuestros familiares.
help us out a little bit. que nos ayude un poquito. Not take over our whole mind. No que tome control de toda nuestra Take over mente, control of our whole de life. toda nuestra vida. What about going to sporting events? ¿Y qué acerca de los deportes? What about sex? ¿Y qué sexo? What about all these things in the world that seem to be so important? ¿Y qué acerca de todas estas cosas en el mundo que parecen tan Like importantes? boyfriends and girlfriends. Como We're los talking novios, really novias. important stuff. Cosas muy He importantes. said, no, I will select your relationships for you. No, yo voy a seleccionar tus relaciones para vos. I will take care of the money in the bank or lack of money in Yo the me bank. voy a ocupar de la plata en el banco o la falta de plata en el banco. David did not like to travel. A David no le gustaba viajar. Jesus said, we're going on a road trip. Y Jesús le dijo, nos vamos a ir a un viaje. He didn't tell me 5 years. No me dijo 5 años. I thought maybe just a day. Yo pensaba, bueno, quizás un día. But when you give it all over, what seems to be your life changes because you're no longer in control of anything. Pero cuando das tu vida, todo parece cambiar porque realmente no tenés control sobre nada. And at first it's not easy Y al principio no es fácil. because we're all used to being in control. Porque todos estamos acostumbrados a tener control. We decide who we date. Nosotros decidimos con quién tener una cita. Yeah, we decide whether we continue to date or we break it off. Y nosotros decidimos si queremos seguir viendo a esas personas o si realmente rompemos la We relación. decide where we're going to work. Decidimos si vamos a trabajar, Who do we spend time con with? quién pasamos tiempo, What our hobbies are, our interests. cuáles son nuestros hobbies o intereses. Jesus said, I can use all of that Jesús dice, yo puedo usar todo eso for forgiveness. para el perdón. So I'll use your Puedo relationships for usar tus relaciones forgiveness. para el perdón. Everything you do in this world is going to be for one purpose. Todo lo que haces en este mundo va a ser para un propósito. And in the end, it will make you happy Y al final te va a hacer feliz. because you will let go of trying to control anything about this world. Porque vas a tratar de controlar todo en este mundo. So that was 33 years ago. Eso fue hace 33 años. Now I get to practice Y ahora puedo practicar with fiber optics Con fibra óptica. technicians and everyone Y that todos. I see. The weather, el tiempo, el clima. yeah. It's just everything has changed Todo cambió. because my mind has changed. Porque mi mente cambió. The world was made in hate, El mundo fue hecho en odio and now forgiveness is a new purpose. y el perdón es el nuevo propósito. And it works. We funciona. are living proof that it actually is working. Somos prueba viviente que realmente funciona. Yeah. You have to be happy on a consistent basis Tenés que ser feliz de forma consistente to know that you're really working it, you're really practicing. para saber que realmente estás practicando. And then eventually it becomes involuntary. Y eventualmente se vuelve involuntario. You don't have to wake up in the morning thinking, oh, I've got to forgive again today. No te levantás, tengo que perdonar de vuelta hoy. You get swallowed up in the forgiveness, Simplemente te sumergís en el perdón. sucked up Exacto. into God. Succionado. Succionado del perdón. And you're very happy. Y sí, sos muy feliz. Yeah. Thank you, Matthias. Yeah. Matthias. Sí, gracias Matías. Yeah, I think that's like summarized as self-dependence to God dependence. Eso se resume en dependencia propia o depender de Dios. Yeah, I think that is also the way that we live our life. Esa es la forma en que nosotros vivimos nuestra vida. David started the journey on his own, David comenzó su camino por su cuenta and Jesus brought you a lot of y collaborations. Jesús te trajo muchas colaboraciones. Yes. And then now your light just radiate out. Y tu luz se irradió hacia afuera. Then we're all like jump into the boat. Todos nos unimos al barco. We want to live a way of life of God dependence too. Queremos vivir una vida dependiente de Dios también. So that's like radiate out. Entonces irradia hacia afuera. It's possible. It's Es possible. posible, es posible. Yeah, it's so Yeah. easy. Es tan fácil. Yeah. And the world is backwards and upside down. Y el mundo está totalmente al revés. So sometimes when I first meet people, they are very successful in terms of the world. Entonces a veces me encuentro con personas y son muy exitosos en términos del mundo. But then, in the end, they become more successful in forgiveness Pero al final terminan siendo más exitosos en el perdón. and less successful in the world. Cada vez menos exitosos en el mundo. And the ego says, oh, you're all getting happy, but you're all losers.
Y el ego te dice, ahora te estás volviendo We're feliz, happy pero son todos together. losers. Your resume looks terrible. Tu currículum se ve terrible. Your income level is going down. Tus ingresos están yendo hacia abajo. Everything's falling Todo apart. se está cayendo. And you just are happy and don't care. Y simplemente estás feliz y no te importa. Says a loco. Estás loco. That's what the ego Eso says. es lo que dice el ego. But we're happy because we know the world is backwards and upside Pero down. nosotros estamos felices porque sabemos Yeah. que el mundo está, Yeah. está completamente dado vuelta. Yeah, we're happy for no earthly reasons. Somos felices sin una razón del mundo. That's why we're not striving for earthly goals anymore. Y entonces es por eso que ya no deseamos ningún objetivo del And mundo. so cared for, Estamos siendo tan cuidados, so loved by God. tan amados Yeah. por Dios. Yeah, it's good. Es que es bueno. Okay, we got Jesus Vidal from Mexico. Tenemos a Jesús Vidal de México, que And nos Jesus, dice. yeah, Jesus has a couple. Yes, I have it the other You've way got around. it? Okay. Sí, lo tengo. Es no ver problemas o voltear la cara a ellos. Ejemplo, una guerra, una crisis social económica que afecta a la sociedad y al propio individuo. ¿Es negar la realidad haciendo caso omiso a ella? ¿O a qué se refieren? Un ejemplo, una persona que puede en el mundo de las formas atravesar un problema de desempleo o crisis económica. ¿Cuál sería su reacción de acuerdo a un curso de Milagros? ¿Negar la realidad y hacer de cuenta que no está sucediendo? Okay, so Jesus' question: Is it not seeing problems or turning your face to them? Example: a war, a socio-economic crisis that affects society and the individuals. Is it denying reality in ignoring it, or what do you mean? An example is a person who can, in the world of forms, go through an unemployment problem or economic crisis. What would be his reaction according to ACIM? Deny reality and pretend it is not happening? Okay, that's a good question. Yeah. Because then we have to see what's practical. Esa Yeah. es una muy buena pregunta porque entonces tenemos que ver qué es lo práctico. And it is important to face your problems. Y es muy importante enfrentar tus problemas. But again, the problems are in the mind. Pero, de nuevo, los problemas están en tu mente. In the Bible, in Corinthians, En la Biblia, en los Corintios, it says you're looking through a dark glass. dice, estás viendo a través de un vaso oscuro. So let's use an example from modern days. Entonces usemos un ejemplo en los días modernos. Let's say you had some very dark sunglasses Digamos que tenés unos anteojos muy oscuros and you wore them all the y time. los estás usando todo el tiempo. You wore them in bed with your partner. Lo usas cuando estás en la cama con tu pareja. You didn't even take them off for sex. Ni siquiera te los sacaste para tener sexo. You wore them when you're driving through a tunnel. Los estás usando cuando estás en un túnel, You wore them into a movie theater cuando estás en un cine and you're having trouble even seeing the y movie. tenés problemas viendo la película. You just wear this darkened glass all the time. Usas estos anteojos oscuros todo el tiempo. And then you're saying, what's wrong with this movie? Y entonces decís, ¿cuál es el problema en esta película? And with your partner in bed, why do you look so dark? Y con tu pareja en la cama, ¿por qué te ves tan oscuro? And in the tunnel, it's like, how can the cars drive in this dark tunnel? Y en el túnel, ¿cómo los autos pueden estar en este túnel? The problem isn't in society, the problem isn't in people and wars, it's wearing this dark lens. El problema no está en sociedad, el problema está en usar estos anteojos que son oscuros. So if you've got this dark lens and you're looking through it all the time, Si tenés estos anteojos que son oscuros y estás usando todo el tiempo, Jesus is like saying, take off the glasses. Jesús te está diciendo, sacate los anteojos. And you say, no, I have to wear them all the time. Y vos le estás diciendo, no, los tengo que usar todo el tiempo. He says, no, give them to me, at least try it. Y Jesús te está diciendo, no, dámelos a mí, por lo menos probá. Let's try it in bed. Take it off, look at your partner. Probá en la cama, sácatelos. That's a lot different. Y decís, wow, es muy diferente In the ahora. tunnel, Y en el túnel, when you watch the news, take your cuando glasses ves las off. noticias, sacate los anteojos. Jesus says, watch the news with me. Jesús te dice, mirá las noticias conmigo, Because there is no illness, porque no hay enfermedad, no war, guerra, no conflict conflicto, apart from your mind. aparte de en tu mente.
This is a world of sleep and dreams. Este es un mundo de sueños. And the only way to be happy is to wake up. Y la única forma de ser feliz es despertar. And I mean wake up to heaven. Y lo que me refiero es despertar al cielo. But as you learn to follow guidance and judge the world less and less, Pero a medida que aprendes a seguir la guía y a tener menos juicios acerca del mundo, it seems as if the world gets happier and happier. parece ser que el mundo se vuelve más feliz y más feliz. Because you're singing a happy tune. Porque vos estás cantando un tono feliz. Yeah, you have a happy attitude. Tenés una actitud feliz. And you do radiate this happiness to everyone and everything. Y irradiás esta felicidad a todos y a todo. You are to be the light of the world and bring the light with you. Tenés que ser la luz del mundo y traer esa luz contigo. And if you practice this, you won't keep reacting and responding to the images. Y si practicás, vas a dejar de reaccionar y responder a las imágenes. You will find that you will soon not have a bad day at all. Vas a darte cuenta que no vas a tener un mal día para nada. One happy day will follow the next, will follow the next. Un día feliz va a seguir al siguiente día feliz y al siguiente día feliz. Because you're living in the moment Porque estás viviendo en el momento and trusting your intuition. y confiando en tu intuición. So the world we perceive through the body's eyes is not reality. Entonces el mundo que vemos y percibimos a través de los ojos del cuerpo no es la realidad. This is better called image making, Se llamaría mejor un hacedor de imágenes, making idols, haciendo ídolos, holding on to the past, aferrándote al pasado, instead of taking the glasses off and seeing the world anew. en vez de sacarte los anteojos y ver el mundo con ojos nuevos. So it's perfect that we get this question from Jesus. Entonces es perfecto que tenemos esta pregunta de Jesús. And part 2, Y tiene la parte 2, y la parte 2 dice, ¿por qué si hay personas que con sus métodos logran ¿por qué si hay personas que con sus métodos logran el control de la realidad a sus deseos? ¿Cómo creer en el Espíritu Santo? ¿Cómo creer que el Espíritu Santo no es una ilusión también como todo lo demás? So, what if there are people who, with their methods, achieve control of reality to their desires? How to believe that the Holy Spirit is not an illusion also, just like everything else? I think what he's saying is some people seem to be able to control reality based on their desires. So how come they can do it? And then that's the first part. And then the second part is how can I believe that the Holy Spirit is not an everything else? yeah, that's kind of like talking like a manifesting Yes, manifesting. and the secret. Exactly. Yeah, I think that's what he So says. the first question is why? And it's basically that the mind is very powerful, Entonces, simplemente es que la mente es muy poderosa and as you discipline and train your mind, y mientras que disciplinas y entrenas tu mente, you will seem to have more control over the world. va a parecer que tenés más control sobre el mundo. But this is a trick. Pero es un truco. But it can help build your confidence in how powerful your mind is. Pero puede ayudar a crear confianza en entender cuán poderosa tu mente es. You know, there are yogis in India Hay yogis en India that are so disciplined with their que mind tienen tanta disciplina mental that they can control their heart rate. que pueden controlar el ritmo cardíaco, They can control the breath. pueden controlar su respiración And they can seem to control the body. y puede parecer que controlan el cuerpo. But what we're learning from Jesus Pero lo que estamos aprendiendo de Jesús is that the body and everything in this world es que el cuerpo y todo lo de este mundo are part of a script son parte de un guión that's already over. que ya se acabó. We're like watching a movie in a movie theater. Entonces estamos como viendo una película en el cine And the movie's already made. y la película ya se hizo. You can't really change the movie. No puedes cambiar la película. You can try to convince yourself you can make a better movie. Puedes tratar de convencerte a vos mismo que puedes hacer una mejor película. But Jesus is teaching us that all we perceive is a dream. Pero Jesús nos está enseñando que todo lo que percibimos es un sueño. And only the ego says certain parts of the dream are better than other parts of the dream. Y solo el ego dice, hay unas partes del sueño que son mejores que otras partes del sueño.
and you pursue the good dreams y entonces uno va en pos de los sueños buenos o lindos and avoid the bad y dreams. evita los sueños malos. But who is it that judges what is good and bad in this world? Pero ¿quién es el que juzga qué es bueno y es malo en este mundo? It's the ego. Es el ego. And none of the dreams are true. Y nada de los sueños es real. So when we learn to forgive all the dreams Entonces cuando aprendemos a perdonar todos los sueños and see they're all the y same, vemos que todos son lo mismo, that we're dreaming, we're the dreamer of the de dream, que estamos soñando el sueño, somos el soñador del sueño and it's all the same. y que todo es lo mismo. Fiber optics, Fibra no fiber optics. óptica, no fibra óptica. Sunny day, rainy day. Día con sol, día con lluvia. Hot, cold. Calor, frío. It's all the same. Todo lo mismo. Then you reach a very high state of mind Ahí entonces alcanzás un estado muy elevado de tu mente, that can never suffer. que nunca puede sufrir, It never gets upset. nunca se enoja, It just accepts all things exactly as they are. simplemente acepta todo como es. And it's very peaceful. Y es muy pacífico. But you're also very cared for by the light. Pero también sos muy cuidado por la luz. And you start to see that you are the light. Y después te empiezas a dar cuenta de que sos la luz. So there's no need to control anything of the world. Así que no hay necesidad de controlar nada en el mundo. Long before the time of Jesus, there was King David. Antes de Jesús estaba el rey David. And even though he was a king, he liked to write songs. Y aunque era un rey, le gustaba escribir canciones. I was actually named after the guy. Yo fui nombrado a través de él. And they called him the Psalms. Y lo llamaban The Psalms. The Psalms. In the Bible, the Salmos. Psalms. Sí. He wrote songs, but we call them Psalms. Ah, And he wrote the 23rd Psalm. y él escribió el Salmo número 23. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. I shall not want. No querré querer. No querré. No desearé. scarcity, no lack. I shall No not hay want. escasez. And when you get to the point where you don't want anything from this world, Y cuando llegas a un punto en el que no querés nada en este mundo, you are delightfully happy. estás tremendamente feliz. And you look at the world through happy eyes Y ves el mundo a través de ojos felices. because you don't want anything from it. Porque no querés nada de él. You offer a blessing to everything. Ofreces bendiciones a todo. And then you may ask that question, how do you know if the Holy Spirit is not an illusion? Y después puedes preguntar, ¿cómo sabes si el Espíritu Santo no es una ilusión? And you're half right. Y estás casi en lo You're correcto. half right there. Because in heaven, the Holy Spirit is an eternal creation. Porque en el cielo el Espíritu Santo es una creación eterna. The Holy Spirit was created as spirit, El Espíritu fue creado como espíritu. like Christ is just purely spirit, Como Cristo es puro espíritu. not a man or a woman. No una mujer o hombre. Holy Spirit is not male or El female, Espíritu Santo no es mujer o hombre. or masculine or femenino, feminine. masculino. No. It's just pure spirit. Es puro espíritu. But because the mind seemed to fall asleep, Pero porque parece ser que la mente se va a dormir, and it's lost and confused, está perdida y confundida, it invented words. inventó palabras. There are no words in heaven. No hay palabras Just en pure el spirit, cielo. Es love, puro espíritu, amor, oneness, happiness. felicidad. But in a world of separation, there are words. Pero en un mundo de separación hay palabras. The ego made up all the words, El ego hizo todas las palabras. and the mind is lost. Y la mente está perdida. So the Holy Spirit takes the illusion of a voice, Entonces el Espíritu Santo viene trae la ilusión de una voz. Why? ¿Por qué? Because the mind is lost. Porque la mente está perdida. It needs instructions, Necesita instrucciones. and the mind only knows words now. Y la mente solo sabe palabras ahora. It's forgotten heaven. Se olvidó del cielo. So this is where the guidance comes Y ahí in. es como viene la guía. But there comes a point when you follow the guidance, Pero hay un punto en el que seguís la guía, your mind gets so quiet, tu mente se vuelve tan quieta, so still, tan tranquila, that you come into the atonement. que llegas a la expiación. And now the use for words is over now. Y ya no es necesario las palabras.
And that part of the Holy Spirit is an illusion. Y esa parte del Espíritu Santo es una ilusión. It's a very helpful illusion. Es una ilusión que nos ayuda mucho. It's the most helpful illusion. Es la ayuda más grande en la ilusión. The Holy Spirit's voice is better than strawberry pie, La voz del Espíritu Santo es mejor que un pastel de better fresas. than chocolate chip cookies, Mejor que galletitas de chocolate. better than sunsets. Mejor que puestas de sol. It's the best illusion that you could Es have. la mejor ilusión que puedes tener. And then when you give yourself so fully to it, Y cuando te entregas completamente a ella, the voice disappears la voz desaparece. because you are the Christ. Porque sos el Cristo. You don't need a voice No anymore. necesitas una voz. You're just pure beingness, Sos simplemente ser. pure bliss. Felicidad. Yeah. So thank you. Así que gracias. Jesus Vidal. Jesus Yes, Vidal. thank you Muchas gracias. for all of Mexico and for all the world. Yeah. Do we want to launch into the long one or do some? We should go with Nina. Okay, Nina. Nina. Nina dice, si perdonar es soltar tus interpretaciones y juicios, ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Porque inclusive definir ello sería una interpretación. If forgiving is releasing your interpretations and judgments, how do we know that we're on the right path? Because even defining it would be an interpretation. So I guess that was addressing what we said earlier. Creo que eso se refiere a lo que decíamos antes. So forgiveness is that we give over Perdonar es que nos damos completamente our own interpretation. nuestra interpretación. But in exchange, Pero a cambio, we need another interpretation. necesitamos otra interpretación. And that is the Holy Spirit's interpretation. Y eso es la interpretación del Espíritu Santo. Because our interpretation is the wrong interpretation. Porque nuestra interpretación es la incorrecta. And is perceived from the darkened glasses. Y está percibida a través de los anteojos oscuros. And the Holy Spirit has the perception of the whole. Y el Espíritu Santo tiene la percepción de todo. It is a perception from a place of no separation. Es una percepción de no separación. So it gives us an interpretation to replace. Entonces da una interpretación para poder reemplazar. And that is when I know forgiveness happens. Y ahí sé que es cuando sucede el perdón. And in experience, Y en la experiencia, so when I give over my own judgments entonces cuando entrego mis propios juicios or my interpretation of a o situation, mis interpretaciones de una situación, and I pray sincerely to, I want to be wrong about this. y oro sinceramente, quiero estar equivocado acerca de esto, Please give me your way of seeing it. por favor dame tu forma de verlo. And sometimes the Holy Spirit's interpretation take the form of a thought. Y a veces la interpretación del Espíritu Santo toma la forma de un pensamiento. Suddenly my mind opens up. De repente mi mente se abre. I suddenly see what is really going on. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? And when that happens, I can never go back to my judgments. Y cuando eso sucede ya no puedo volver a mis propios juicios. That's why it is done once and for all. Y por eso es que está hecho una vez y por todas. But also a lot of the times, Pero muchas veces, when I give these judgments over, cuando entrego estos juicios, his interpretation, the healed interpretation, su interpretación sanadora does not come to me as a form of thought. no viene hacia mí en forma de un pensamiento. It comes through a form of guidance. Viene a través de guía. When I come to this place of wanting to be wrong, Cuando entro a este lugar de querer estar equivocado and I pray with him, y oro con él, then maybe after a while I feel the prompt to do something. quizás siento el impulso de hacer algo. And maybe it seems very irrelevant, Y quizás parece ser muy relevante, but is in the following of the guidance. pero es al seguir la guía, The experience is that my old perception is healed. viene la experiencia de que mi percepción vieja es sanada.
Another experience or interpretation was embraced. Otra experiencia o interpretación fue totalmente asumida. It almost feels like suddenly my vision opens up. Es como si mi visión realmente se abriera. I see truly what is going on. Veo realmente lo que está sucediendo. So, yeah, so it is, it's still a exchange of interpretations. Es un cambio de interpretación. That's why forgiveness is still a stepping stone Es por eso que el perdón sigue siendo un paso until the point that the experience of love is total. hasta que llega un punto en que la experiencia del amor es total. But how do we know we're on the right path? Pero ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Every time when we receive the Holy Spirit's interpretation Cada vez que recibimos la interpretación del Espíritu Santo or following the Spirit's o guidance, seguimos la guía del Espíritu, we immediately feel a peace, inmediatamente sentimos paz an uplifting feeling. y nos sentimos liberados. And that is how we know we're on the right path. Y así es como sabemos que estamos en el camino correcto. Yeah. And you don't really need to define anything. Y no necesitas definir nada. But Jesus says the one right use of judgment Jesús dice que la única forma de usar los juicios de forma correcta is how do you feel. es cómo te sentís. So you use your feeling as your barometer, your test. Usas tus sentimientos como tu barómetro, como tu prueba. Not trying to define it, No intentes definirlo. just saying, am I happy or not? Simplemente decir, ¿estoy feliz o no? Am I peaceful or not? ¿Tengo paz o no? The Holy Spirit is the spirit of joy. El Espíritu Santo es el espíritu de la felicidad. And if I don't experience consistent joy, Y si no experimento felicidad constante, I must realize that I have made an interpretation that's an ego-based interpretation. tengo que darme cuenta que hice una interpretación y esa interpretación es del ego. So don't try to define it. No intentes definirlo. Just be honest with yourself of how you feel. Simplemente sé honesta con vos misma acerca de cómo te sentís. And if you don't feel good, just be willing to say, I hope I'm wrong. Y si no te sentís bien, entonces está dispuesta a decir, espero estar equivocada And show me the way. y mostrarme el camino. Yeah. Beautiful. Okay, should we go with another one on the screen? Is it Vilma? Vilma? Oh, perdón, I was waiting. ¿Cómo ayudar a un hermano que sufre sin juzgar o interpretar que la pobreza, enfermedad o adicciones son tangibles y reales? So Vilma asks how to help a brother who suffers without judging or interpreting that poverty, sickness, or addictions are tangible and real. Okay, so what the Course is guiding us to Lo do que el curso nos está guiando a hacer is not to pretend that the problem is not there. es no pretender que el problema no está ahí. So we're not asked to push away the problems Eh, and still be living in it. Entonces no se nos dice que empujemos el problema mientras que sentimos que está ahí. So if we still believe the problem as real, Si seguimos creyendo que el problema es real, to say, okay, I'm gonna turn my head away and just say it's not real, it's not real. no es mover la cara y decir no es real, no es real. Is not what the Course is aiming at. Eso no es lo que el curso nos está enseñando. So the Course is wanting us to go through an authentic forgiveness experience. El curso quiere que vayamos hacia una experiencia de perdón auténtica, So all the problems that we perceive, para que todos los problemas que percibimos, whether we perceive it happening to a brother ya sea que percibimos que le sucede a un hermano or happening to myself, o que me está sucediendo a mí mismo, they're all to be forgiven through the Holy Spirit. son todos a ser perdonados por el Espíritu Santo. They're not to be pushed away to say they're not real. No empujados y decir que no son reales, So they are to be faced sino que deben ser enfrentados
knowing that it exists in my own mind, sabiendo que existen en mi propia mente, even if I perceive it happens to a brother, incluso si percibo que le pasa a un hermano, it definitely happens in my own mind, definitivamente pasa en tu propia mente, then I go into this prayer to ask Spirit to give me a different interpretation. entonces entro en oración para pedirle al Espíritu que me dé otra interpretación. And then, if it is our own problems, Entonces, si es nuestros propios problemas, a lot of the times, muchas veces, this definition of the problem will not just disappear like esta that. definición del problema no va a desaparecer así. The Spirit will probably guide us through a series of steps El Espíritu probablemente nos guía a través de varios pasos to address certain things in our lives, para poder ver diferentes cosas en nuestra vida to loosen the mind from believing those problems. y deshacer a la mente de creer en esos problemas. So if it happens to someone we care about, Entonces, si parece suceder a alguien que queremos, we're not asked to say to the brother, your problem is not real. no se nos pide que le digamos a nuestro hermano, tu problema no es real. The Course wants us to join a brother in truth. El curso quiere que nos unamos con nuestro hermano en la verdad. And we can invite the Spirit to heal both our minds. Y podemos invitar al Espíritu Santo a que sane la mente de ambos. So when my brother is going through problems, Entonces, cuando mi hermano está atravesando un problema, it is a call for love, es un llamado al amor, because it is also my own call for love, porque también es mi propio llamado al because amor, we both perceive the same porque problems. los dos estamos percibiendo el mismo problema. Then in that time, it's good to invite the Holy Spirit together, Entonces, en ese momento es bueno invitar al Espíritu Santo juntos, to pray together, para orar juntos, to see whether there is any practical things that come to your mind. para ver si hay algo práctico que venga a la mente. The Spirit might guide you to offer some advice. El Espíritu puede guiarte a ofrecer cierta recomendación, The Spirit may offer you to just hold the space, o quizás el Espíritu te puede decir que simplemente sostengas el espacio, but it is in you following the Spirit. pero es en vos siguiendo el Espíritu This help is offered, que esta ayuda es ofrecida and healing happens to both. y la sanación le sucede a ambos. Yeah. Yeah. And I think, Vilma, what I have discovered in practicing for these 33 years, Y Vilma, los que descubrí en practicar esto por 33 años, it was my definitions that were the problem. eran mis definiciones las que eran mis problemas. Because the Holy Spirit's interpretation is one of loving acceptance. Porque la interpretación del Espíritu Santo es una de amor y aceptación. So Jesus took me traveling to change to release my definitions. Entonces Jesús me llevó en un viaje para liberar mis definiciones. So when I read your question about poverty, sickness, and addictions, Entonces cuando leo tu pregunta de pobreza, enfermedad y adicciones, I see that the problem is I saw poverty as material poverty or material abundance, entonces yo veo que hay un problema en ver pobreza material o abundancia or wealth. o riqueza. Yeah, the opposite. Son lo opuesto. And then I saw material sickness and then material health. Entonces vi pobreza material y salud. Health, like fit Sí. and trim and athletic, and, Sí, soy atlético. Yeah, Sí. athletic, nice. Sick or very healthy. Healthy Entonces, body. enfermo o muy saludable. Sick body, healthy body. Sí. And addictions, it was like material addictions, Y vi adicciones materiales, cocaine, Cocaína, alcohol, alcohol. sexual addiction, adicciones sexuales or positive addictions. o adicciones Attachments. positivas. Attachments to Aferrarme. lots of things, lots of possessions. Aferrarme a cosas, posesiones, The stuff that they tell us we should do with our lives, las cosas que el mundo nos collect, dice possess, que tenemos que hacer, own. coleccionar, poseer,
all my definitions were misguided. Yo veo que todas mis definiciones son totalmente desviadas. So then I said to Jesus, okay, then what do you think? Entonces le dije a Jesús, ¿qué crees vos? You tell me what poverty is. Vos decime qué es la pobreza. And every time he talked to me, he said, it's in your mind. Y cada vez que hablaba con él me decía, está en tu mente. He said, poverty has nothing to do with the form. La pobreza no tiene nada que ver con la forma. Poverty is ego thinking. La pobreza es pensar con el ego. I said, ego thinking? Pensamientos del ego. So you mean if someone was possessing and owned, was very powerful and owned all this stuff in the world? Entonces, si una persona era muy poderosa y tenía todas estas cosas en el mundo, If that's ego thinking, they're still poor? entonces si eso es pensamiento del ego, entonces eso es ser pobre. So the rich could be poor if they're thinking with the ego? Entonces los ricos pueden ser pobres si piensan con el ego. He said, exactly. Y dijo, exactamente. And then he said, sickness. Sickness is mental, it's in your mind. Entonces dijo, la enfermedad está en tu mente. If you're not happy, Si no estás feliz, if you're not peaceful, si no tenés paz, then you're sick. entonces tenés una enfermedad. Health is inner peace. La salud es paz interior. Doesn't have anything to do with the body. No tiene nada que ver con el cuerpo. I think of Ramana Maharshi. Creo que Ramana Maharshi, At the end of his life, al final de su vida, his body was falling apart, su cuerpo se estaba deshaciendo, but his eyes were glowing, pero sus ojos eran bien brillantes. and his face was peaceful and calm, Y su cara estaba muy pacífica y calma, because he had mental health. porque tenía paz mental. No attachments, No se aferraba a nada, no addictions, sin adicciones, simply peace. simplemente paz. So you see, whatever we perceive in the world Entonces, cualquier cosa que percibimos en el mundo is coming from our mind. viene de nuestra mente. If we believe in scarcity, Si creemos en escasez, we perceive poverty and material abundance. percibimos pobreza y abundancia material. If we believe the body can be sick, Y si creemos que el cuerpo puede estar enfermo, we don't realize it's all mental. no nos damos cuenta que es todo mental. And if we're attached to anything of this Y world, si nos aferramos a cualquier cosa de este mundo, we are addicted to illusions. tenemos una adicción a las ilusiones. And we're afraid of the light of love. Y tenemos miedo a la luz del amor. So it's a whole different experience of what is real. Entonces es otra experiencia completamente diferente de lo que es real. I had to let Jesus convince me that happiness was real. Tuve que dejar que Jesús me convenciera de que la felicidad es real, That love was actually real. de que el amor realmente es real And peace was y real. que la paz es real And the world through my five senses was an y illusion. que el mundo a través de mis 5 sentidos era una ilusión. That's a big turnaround. Eso es un cambio enorme. It took me over 3 Me decades to do llevó it, 3 décadas, but I had good help, pero tenía gran ayuda and I was a tough nut. y tenía sí. Vilma, it's not going to take you 30 No years. te va a tomar a vos 30 años. If you really just listen to Jesus and follow, Si realmente escuchas a Jesús y seguís, it goes much faster. va mucho más rápido. I was just slow. Yo It was lento. slow. Took me a while. Me llevó un tiempo. Okay. And we've got What's it the her prolonged name? question? Germán. Herman Herman. Mendoza from Colombia. Sí. What part of Colombia? Do we know? We don't know what part of Colombia, but Cali, Medellin, Bogota. We don't know. We don't No know. sabemos de qué parte de Colombia. But he's got a long question. Pero es una pregunta larga. Cartagena? No. ¿Cartagena? ¿Cartagena? No. So I read the question Yeah. all the way through. Just the first part. Just the first part, okay. La pregunta es sobre el resultado previsto del perdón. No es una pregunta sencilla, pero me gustaría ver si David tiene una idea que yo no haya concebido o deducido. El asunto es que al yo emprender un intento de perdonar un objeto que es de mi atracción, pues estoy en malestar al no poder poseerlo y disfrutarlo. Comprende de antemano que estoy renunciando a la atracción en sí, a mi propia necesidad y al valor prioritario visto en el objeto, además de la identidad personal que subyace y sostiene toda esta dinámica atractiva. Does that reach the question there? Yes, that's the It's top just part. this. Yeah. Just the top. Okay. The question is about the expected result of forgiveness.
It is not a simple question, but I would like to see if David has an idea that I have not conceived or deducted. The point is that when I undertake an attempt to forgive an object that is of my attraction because I'm in discomfort at not being able to own and enjoy it, I understand in advance that I'm giving up the attraction itself, my own need, and the priority value seen in the object, in addition to the personal identity that underlies and sustains all these attractive dynamics. Okay, very good. Well, let's use a practical example. Because when you say the question... Perdón, Jesús usa un ejemplo práctico. And when you say about an expected result of forgiveness. Cuando decís el resultado previsto del perdón. See, the past has convinced us that results are in form. El pasado nos convenció que el resultado está en la forma. So if we watch a football game, we say who wins and who loses. Entonces si vemos un partido de fútbol decimos quién gana y quién pierde. We watch a romance film. Entonces vemos un film romántico. And we say, did the guy get the girl or not? Y decimos, ¿el hombre tiene la mujer o no? We see someone goes to bet on a horse race or a kind of a wager, a bet. Entonces vemos personas que apuestan. Did you win or lose? ¿Ganaste o perdiste? Because we think of the results in the form. Porque vemos el resultado en la forma. And so when you're talking about an object of attraction, Entonces cuando vos hablas de un objeto de atracción, it's already that you've defined the object. es que ya definiste el objeto. And you say, oh, I'm attracted to this Y object. decís, tengo atracción a este objeto. Over there, I'm not attracted to that object. Allá no estoy atraído hacia ese objeto. But I want this one. Pero ese sí quiero. And you've already made a decision in terms of the form. Y ya tomaste una decisión en términos de la forma. You've already judged what's attractive and what's unattractive. Ya juzgaste que es atractivo y que no es atractivo. But the result of forgiveness is how do you feel? Pero el resultado del perdón es cómo te sentís. If you can feel peace Si puedes sentir paz while looking at either object, al mirar cualquiera de los objetos, if you feel happiness and joy, si sentís felicidad, no matter what you're looking at, sin importar lo que veas, you have experienced the result of forgiveness. experimentaste ese resultado del perdón. Because forgiveness is always for your mind. Porque el perdón es siempre para tu mente. And forgiveness cannot be understood in terms of objects. Y el perdón no puede ser entendido en términos de objetos. This is a holographic universe. Esto es un mundo holográfico. Every part contains the whole. Todas las partes contienen el todo. And there is a way of looking at the whole Y hay una forma de ver el todo where the parts disappear. en donde las partes completamente desaparecen. And that's what forgiveness Y is. eso es lo que es el perdón. It just looks upon the false as false. Simplemente ve lo que es falso. So you cannot perceive in advance the value in an object. Así que no podés percibir en adelantado el valor de un objeto. And I can tell from your other questions that you're going to wonder about the joy. Where is the joy? Entonces, cuando seguimos leyendo la pregunta, vos vas a preguntarte, ¿dónde está la felicidad? But of course the joy is not in the objects either. Pero obviamente la felicidad no está en los objetos. Otherwise you've just been tricked by the ego. Porque de forma contraria fuiste de vuelta tricked, engañado por el ego. Yeah. It's like you have a form expectation. Tenés una expectativa en forma. Let's say you date a woman for 3 years. Digamos que estuviste con una mujer durante 3 años. But inside you're going, well, I want to marry her. Y por dentro estás pensando, me quiero casar. I'm going to wait till just the right Voy time. a esperar el momento correcto. And I hope she says yes. Y espero que diga que sí. Because that is my result of joy. Porque ese es el resultado de mi felicidad. If she says no, sadness. Si dice no, tristeza. She says yes, happy. Si dice feliz, sí, felicidad. But you're dependent on the outcomes in form. Pero estás totalmente dependiente de un resultado en la forma. Wouldn't you much rather say, I love you no matter what? ¿No sería mucho mejor decir te amo sin importar qué?
whether you want to marry me or not. Si te querés casarte conmigo o no. I will love you forever. Te voy a amar para siempre. Nothing can change my love. Nada puede cambiar mi amor. Nothing can change the way I feel. Nada puede cambiar la forma en que me siento. Now that's falling in love. Eso es enamorarse. But it's not a love or joy based on an outcome. Pero no es una felicidad o un amor que está basado en un resultado. So what's the second? Entonces la segunda parte dice, dicha comprensión conduce a la siguiente deducción. Después de perdonar, no tendré el impulso de ir hacia lo que es gozoso. Si bien el perdón puede darme paz, preveo que me dejará sin un interés por lo gozoso. So this understanding leads to the following deduction or conclusion. After forgiving, I will not have the impulse to go toward what is joyful. While forgiveness can give me peace, I anticipate that it will leave me without an interest in the joyful. Okay, so that's basically it. Forgiveness is not joyful, is what I'm reading. Yeah. From Básicamente lo que estoy diciendo acá es que perdonar no es feliz, no da Then it's like, felicidad. how? I don't know how you could come to that No conclusion. sé cómo puede llegar a esa conclusión, acá no dicen. Pero no. Well, I mean, I can understand that deduction. Yo puedo entender esa conclusión. Because at the beginning, I had the same kind of question. Porque al principio yo tenía la misma pregunta. I thought this word sounds boring. Porque la palabra paz parece ser Because aburrida. I want excitement in Porque life. quiero una vida excitante. You know, if forgiveness just give me peace, which means no excitement. El perdón me va a dar paz, lo que significa que no va a haber Boring. nada excitante, que va a ser aburrido. But that's like really the intellectual, concept. Pero eso es realmente el concepto intelectual. That's before the experience Eso of es forgiveness. antes de la experiencia del perdón. Yeah. Jesus actually says in the Course, peace is not a small gift. Jesús incluso dice en el curso, la paz no es un regalo pequeño. A peaceful mind is no small gift. La paz mental no es un regalo pequeño. And that, I think, it has to come from experience. Y eso tiene que venir de la experiencia. In experience, we know, even in comparison, En la experiencia vas a poder ver la comparación. actually the joy that comes with forgiveness is more tangible. La felicidad que viene con el perdón es muy tangible. The so-called excitement Ese llamado, lo que se llama algo excitante, after getting something in the world después de obtener algo en el mundo, is intangible es because intangible it's fleeting. porque es muy pasajero. Because we have to chase the next thing very quick. Porque tenemos que seguir el próximo objetivo muy rápido. Because the joy doesn't last. Porque la felicidad no dura. So that is not true joy. Entonces no es felicidad verdadera. So the Course is wanting to give us an experience Entonces el curso nos quiere dar una experiencia of an everlasting joy. de una felicidad eterna. And in degree that is not comparable Y no se compara. by anything in this world. Para nada en este mundo. Yeah. And we have to be convinced. Y tenemos que ser convencidos. Yeah. When you come at the Course from the ego's perspective, Cuando venís al curso desde la perspectiva del ego, the ego says, what is this going to cost me? el ego dice, ¿qué me va a costar esto? Is this going to ruin my life? Esto va a arruinar mi vida. But by practicing, we learn there's no sacrifice. Pero al practicar es que aprendemos que no hay sacrificio. And what we seem to be attracted to before, it starts to fade away. Y en lo que parece ser que estábamos atraídos antes, simplemente se desvanece. I used to live with a three-legged cat, Yo solía vivir con un gato de 3 piernas, tripod. tripod. And Tripod liked to do somersaults, flip around with her body. Y a tripod le gustaba dar vueltas y Yes, hacer and she liked to acrobacias. chase her sister around the house. Y perseguía a su hermana alrededor de la casa. She liked to chase bugs. Le gustaba perseguir. Yeah. But the more forgiveness I did, Pero cuanto más perdón yo hacía and the more still and relaxed I became, y cuanto más relajado yo me convertí, Tripod was less interested in chasing her sister, al tripod ya no le interesaba más perseguir a su hermana chasing o bugs, perseguir insectos doing somersaults. o
dar vueltas. She just wanted to come and sit on me Simplemente venía y se sentaba conmigo and purr. y hacer. She was very content to meditate with me. Estaba muy feliz de meditar conmigo. And the things that she used to find excitement in Y las cosas que le parecía excitantes, just started to disappear. She would rather just meditate. simplemente prefería meditar. And so did her sister too, Angel. Y a su hermana le pasó lo mismo. So we would just meditate for Y hours meditábamos todos por hora in just bliss. en felicidad. Because there was nothing to do, nowhere to go. Porque no había nada que hacer. We all just went very deep into the mind. Simplemente todos íbamos bien profundo en nuestra propia mente. We forgot about the world. Nos olvidamos del mundo. We didn't watch the news. No miramos las noticias. We didn't know what day it No was. sabíamos qué día era. We lost track of what year it No was. sabíamos qué año era. We just completely let go of all thoughts of the world. Simplemente dejamos ir todos los pensamientos del mundo. It's like we all were purring. Todos estábamos haciendo Spirit is purring forth haciendo from David. It was purring all the time. Purring Yeah. es entrar, pero... Because that's the peace that is always available. Y esa es la paz que siempre está ahí para nosotros. Is you sink into a meditation Te sumergís en una meditación where you're no longer distracted by anything of this world. donde no estás distraído por nada en este mundo. And you see the world's in your mind. Y ves que el mundo está en tu mente, It's not really out there. no está ahí afuera. That was the trick Era un to truco. believe that it was really outside. Es un truco creer que está afuera. So shall we try another one? Sí, ahora seguimos a la siguiente parte. Entiendo que hay un gozo interno y verdadero que resulta de compartir la voluntad de Dios. Stop. If you really understood I understand. Si, That's right. si realmente the entendés, first sentence, I understand that there is an internal and true joy that results from sharing the will of God. if that was true, y si eso es verdad, there would be no more sentences. entonces no habría ninguna otra oración. But the next sentence starts with but. Pero la siguiente oración empieza con pero. So you shorten the sentence. I understand, Entonces, cortamos la pregunta. Yo entiendo, but. pero. No. No, No, you don't understand. no entendiste entonces. It may take you the rest of your life to realize you don't understand anything. Probablemente te lleve el resto de tu vida a entender que no entiendes nada. You have to be clueless. Tenés que no entender nada. Because if we really knew that internal joy results from God's will, Porque si realmente supiéramos que la felicidad y el gozo proviene de la voluntad de Dios, we don't need a Course in no Miracles. necesitamos un curso de We don't need milagros. forgiveness. No necesitamos perdón. We don't need No guidance. necesitamos la guía. We don't need No anything necesitamos nada. because we are one with God. Porque somos uno con Dios. So it's important to notice Entonces es importante notar where the contradiction occurs. en donde ocurre la contradicción. And it occurs with this one idea, but. Y ocurre con esta una idea, pero. It's like saying, I am happy, but. Es como decir, soy feliz, pero. I feel peaceful, but. Me siento en paz, pero. I'm in love, Estoy but. enamorado, pero. It negates the first part of the statement. Niega la primera parte de la oración. I know I am one with God, Sé que soy uno con Dios, but. pero. No, it doesn't work. No, no funciona. So let's just skip that paragraph. Entonces saltemos ese párrafo. Now, let's go to the last paragraph. Ok, entonces vamos al último párrafo. Esto ocurre, se me proveerá de cosas materiales que me den gran disfrute mientras aún no tengo un alto grado gozo inmaterial, sutil, mental, etéreo y me dedico a su consecución. Pero más allá de ello, ¿hay algo en mi observación que crea se pueda mejorar o cambiar de modo que pueda sentir una menor angustia y resistencia al intento de perdón? That's good. So basically, okay, will I be provided with material things that gives me great enjoyment while I still do not have a very high degree of immaterial, subtle, mental, ethereal joy, and I dedicate myself to its consecration. But beyond that, is there anything in my observation that you think can be improved or changed so that I can feel less distressed and resistant toward the attempt of forgiveness? That's a good question.
Because I think it gets at the core of ownership and possession. Esa es una muy buena pregunta porque va al centro de lo que es la posesión. If you believe that you can own and possess material things, Si vos crees que podés poseer cosas materiales, you will never have really a consistent joy. nunca vas a tener una felicidad consistente. Because God did not create ownership or possession. Porque Dios no creó la posesión de nada. And so, to really feel that joy, Entonces, para realmente sentir esa felicidad, you have to trust. tenés que confiar. So, I live with a group of people Entonces yo vivo con un grupo de personas who have let go of many things that they used to believe in, que dejaron ir muchas cosas que solían creer, and yet we are provided with many symbols of being taken care of. y sin embargo somos provistos de muchos símbolos de que estamos siendo cuidados. And so, while we are opening to that deep state of joy, Entonces mientras que nos abrimos a ese estado de felicidad eterna, the witnesses and the symbols come los símbolos vienen that you can relate to, que te puedes relacionar, that you still believe in, en los que todavía crees, because nothing is taken away. porque nada te es sacado, Everything is added unto you. todo es agregado. That's from the Bible. Eso es de la Biblia. Seek first the kingdom of heaven, Busca primero el reino de los cielos and all else will be added unto you. y todo se va a sumar a eso. You might think of it as abundant witnesses, Entonces lo puedes pensar como witnesses, testigos, Yeah. testigos de abundancia, reminding you, recordándote, caressing you, acariciándote, nurturing you, nutriéndote, and in a way that you can understand. de una forma que puedas entender. For most of us, affection is important. Para muchos de nosotros, affection, cariños, Affection, hugs. Sí, abrazos es Yeah, muy yeah. importante. And as I let the Holy Spirit and Jesus speak through me, Entonces, mientras que dejo que Jesús y el Espíritu Santo hable a través mío, I got to go to 44 countries pude ir a 44 países and many hundreds of hugs. y muchos abrazos. Oh, every year it's so many hugs. Cada año, muchos Yeah. abrazos. But hugs are symbols. Pero los abrazos son símbolos. They remind us that we are loved by God. Entonces nos recuerdan que somos amados por Dios. And if you have a thought of like for a certain type of food, Entonces si tenés pensamientos acerca de cierto tipo de comida, instead of trying to possess that food, en vez de intentar poseer esa comida, you get into your joyful function, realmente te sumergís en tu función feliz and then you're happily surprised when the food shows up y entonces sos sorprendido de forma muy feliz cuando aparece esa comida, without trying to make it happen. sin intentar que suceda. It's like God says, "Oh, I love you." Es como si Dios te dijera, uy, te amo. That's what happened with me with ice cream and pizza. Eso es lo que pasaba conmigo con el helado y la pizza. Back in the day when I had an appetite, Cuando yo I solía actually tener un apetito, enjoyed all the pizza me gustaba and toda ice la cream. pizza y el I helado. come to Colombia, helados. En Colombia helado. Yes, oh, David likes helados, so they give A me. David le gustaba helados, But these were symbols. pero todos eran símbolos. Hugs and pizza and ice Los cream. abrazos, las Yeah, pizzas it's very good. son muy buenas. It convinces you Te that you're loved. te convence de que sos amado. Eventually, you go into meditation for your joy. Eventualmente vas a You dentro de live meditación. in a por tu meditation. felicidad. Vivís en meditación. Every day, Cada día. and that's your joy. Y esa es tu felicidad. But your question is, will these things that show me the joy, Pero tu pregunta es, estas cosas que me muestran la felicidad, will they come to me ¿van a venir hacia mí while I'm still training my mind? mientras entreno mi mente? Yes. Sí, Yes, that's part of the sí, convincing. es parte del proceso de convencimiento. So this is not a journey of sacrifice. Este no es un camino de sacrificio. You get filled up, Te llena and then you say, "Oh, thank you." y vos decís gracias. You finally say, "Yes, I'm Y convinced." finalmente decís sí, me convenciste. But then you no longer see attractive or unattractive objects. Pero ya no ves objetos atractivos o No, inatractivos. no. No. The joy spreads across all of the objects. La felicidad va a través de todos los And then the objetos. objects merge into the quantum field. Y todos los objetos se fusionan Yes. en el
cuántico. Happy dream. En el sueño feliz. Then you go, Feliz Navidad. Y vas Just feliz say, Navidad. Feliz Navidad. You just, it becomes your state of mind. Se convierte en tu estado mental. Yes. Wow, that's all our questions. Wow. What about Fabiola? Fabiola. Entonces Okay. Fabiola dice, ¿cómo puedo sanar de mi enfermedad de fibromialgia y hipotiroidismo con este curso? Por favor, gracias. How can I heal myself from my fibromyalgia Algia. and hypothyroid disease with this course, please? Thank you. Okay. Well, everything we've talked about. Entonces todo lo que hablamos durante todos horas. Everything. Todo. So first you could say my fibromyalgia Primero puedes decir mi fibromialgia and my hypothyroid e disease hipotiroidismo are concepts in my son mind, conceptos en mi mente and that's starting to turn it around. y empezar a darlo vuelta. Because what is fibromyalgia or hypothyroid disease but a diagnosis? ¿Qué es eso sino un diagnóstico? And who did the ¿Y diagnosis? quién hizo el diagnóstico? Was it a doctor ¿Fue el doctor? or a technician? ¿Un técnico? These are examples of the medical model. Estos son ejemplos del modelo médico. Diagnose a problem in the body Diagnosticar un problema en el cuerpo and try to solve the problem of the body. e intentar solucionar el problema del cuerpo. But the body is neutral. Pero el cuerpo es neutral. To the Holy Spirit, the body is just a communication device. Para el Espíritu Santo, el cuerpo es un método de comunicación. And if you use an example of like your phone, Si usas el ejemplo de tu teléfono, which I used to el have cual somewhere. solía tener en algún There we lugar, are. ahí está. Think of this phone as your body. Pensá en este teléfono como tu cuerpo. And if you were concerned and said, oh, it has fibromyalgia and it's got a Y si te hypothyroid disease, preocupas, no, este teléfono tiene fibromialgia e hipotiroidismo, you'd say, that's ridiculous. vos dirías, eso es ridículo. My phone may be dirty, but it doesn't have fibromyalgia. Podés decir, mi teléfono está sucio, pero no tiene fibromialgia. But we are accustomed to believing that the body is the source of the disease. Pero estamos acostumbrados a pensar que el cuerpo es la fuente de la enfermedad. And that's another example of what we said, looking for the problem in the form. Y entonces eso es otro ejemplo de lo que dijimos, de buscar el problema en la forma. But as I said at the beginning, everything is a thought in the mind. Pero como dije al principio, todo es un pensamiento en la mente. And I needed to be convinced of Y this. yo necesité ser convencido de esto. I had times where it seemed like I believed in a symptom, Hay veces que parecía creer en un síntoma, and then I would pray entonces entraba en oración, and go deep inside iba bien adentro mío and have a change of y mind, tenía un cambio mental and the symptom was gone. y el síntoma se iba. It wasn't a matter of time. No era una cuestión de tiempo, It was a matter of prayer, era una cuestión de oración, willingness, disposición and y conviction, convicción, and not a matter of time. y no una cuestión de tiempo. And so this is why we say we must practice. Y entonces es por eso que decimos debemos practicar. But if you practice this course, Pero si practicas este curso, which comes from Jesus, el cual viene de Jesús, the result will be peace of mind. el resultado va a ser la paz mental, Regardless of how the form looks, sin importar cómo se vea la forma. your mind will rest in peace. Tu mente va a descansar en paz. And really that is no small gift. Y ese no es un regalo pequeño. It's something that is so enormous, Es algo tan enorme, so important, tan importante, that anything in this world is no comparison to the peace. que nada en este mundo se compara con esa paz. Yeah. And so we practice with everything that we encounter every day. Así que practicamos con todo lo que nos encontramos todos los días. And the miracle helps us in all seeming situations. Y el milagro nos ayuda en todas estas situaciones que parecen presentarse. Whether it seems to be a disease,
aunque parezca ser que sea una enfermedad, or the loss of a job, o la pérdida de un trabajo, or the loss of a o partner. la pérdida de una pareja, It's the same miracle that lifts us up. es el mismo milagro que nos eleva. And so that's really our dedication. Y eso es realmente nuestra dedicación. That's why we're doing this live stream tonight. Es la razón por la cual estamos haciendo esta filmación en vivo hoy. Well, it seems like that's all our questions. Bueno, parece ser que todas estas son todas nuestras preguntas. I noticed that the majority of our questions are about forgiveness, Noté que la mayoría de nuestras preguntas son acerca del perdón. how to forgive, Cómo perdonar, how to forgive this problem and that problem. cómo perdonar este problema y este problema. And what we want to share Y lo que queremos compartir is that we can really give our life over es que realmente podemos entregar nuestra vida and let our life to be lived in such a way y dejar que nuestra vida sea vivida en tal forma that everything is for this purpose of forgiveness. que todo es por este propósito del perdón. So we're not living, half-hearted Así que no estamos viviendo con la mitad del corazón en ello, in forgiveness en el perdón. and just wait for a problem to hit us. Y esperar que un problema se nos enfrente And then we say, okay, I need to bring it to the Spirit y decir, oh, lo tengo que llevar al Espíritu. because every day we have so many thoughts in our mind. Porque todos los días tenemos tantos pensamientos en nuestra mente. And all of those thoughts are either from the ego or from the Y Spirit. todos esos pensamientos son del ego o del espíritu. And we go through different kinds of emotions. Y atravesamos diferentes emociones. And like we set up at the beginning, this whole world is to be forgiven. Entonces, como dijimos al principio, todo este mundo debe ser perdonado. And if we give our life over to this one Y purpose, si nosotros entregamos nuestra vida a este único propósito, then we're really saying that we're forgiving all problems entonces realmente estamos diciendo que estamos perdonando todos los problemas and all y thoughts. todos los pensamientos. And we want an experience of total Y peace queremos una experiencia de paz total and not partial y peace. no paz parcial. And not only when I heal this sickness, Y no solamente cuando sane esta enfermedad, but it starts now. pero empieza ahora. I want peace now. Quiero paz ahora. I want peace regardless of what the world is. Quiero paz sin importar lo que el mundo sea. I want happiness regardless of what the conditions are. Quiero felicidad sin importar cuáles sean las condiciones. Can we have this kind of happiness Podemos tener este tipo de felicidad that is not dependent on what's happening? que no depende en lo que suceda. Now we know that what is happening is not within our control. Ahora sabemos que lo que suceda no está en nuestro control. So this is the forgiveness we're talking about. Entonces, este es el perdón que nosotros estábamos hablando. So the way that we really are living Entonces, la forma que nosotros realmente estamos viviendo is that we actually ask for guidance to lead our lives. es que nosotros pedimos guía para vivir nuestra vida. And guidance becomes the same as forgiveness Y la guía se convierte en lo mismo que el perdón. because the guidance is used to guide our decisions and our thinking. Y porque nuestra guía es para guiar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. And in inviting the guidance and follow it, we forgive our thoughts. Y al invitar nuestra guía, perdonamos nuestros pensamientos. So, of course, when something triggers our emotions, Entonces, claramente, cuando algo nos sacude nuestras emociones, we do look at our thoughts and bring it to the Holy Spirit. vemos nuestros pensamientos y se los entregamos al Espíritu Santo. But a big part of our lives, Pero gran parte de nuestra vida, a big part of the practice, gran parte de la práctica, is actually to ask for guidance and follow it. es pedir la guía y seguirla. So I really feel like we cannot finish today's life Entonces siento que no podemos terminar Streaming. esta filmación without emphasis on
how important guidance is. sin enfatizar lo importante que es la guía. And we all have this function of following the teachings of Jesus Y todos tenemos esta función de seguir las enseñanzas de Jesús, to reach this ultimate peace of mind. de alcanzar este estado mental. So Jesus will guide us in doing many different things in this world. Entonces Jesús nos va a guiar para hacer varias cosas en este mundo. And we will witness many, many miracles. Y vamos a ver varios milagros presentarse. But that's not for the purpose of maintaining the world. Pero eso no es para el propósito de mantener el mundo. So yeah, so that is our life. Así que esta es nuestra vida. It is extremely practical. Es extremadamente práctica. So when we talk every day, Entonces cuando hablamos todos los días, we don't talk God is love, there's no problem. no hablamos Dios es amor y no hay un problema. Why do you still perceive a problem? Porque todavía perseguimos el problema. Forgive. Perdónalo. When we come together normally, Cuando nos reunimos normalmente, Jesus give us a concrete project, nos da un proyecto concreto and the project is used for the purpose of looking at our thoughts y el proyecto se usa para que observemos nuestros pensamientos and practicing listen and follow the guidance y practicar, escuchar y seguir la guía. and practicing forgiving each other Y practicar perdonarnos los unos a los otros if there are any conflicts. si hay conflictos. So in our daily life we talk very practical. Entonces en nuestra vida diaria hablamos de forma muy práctica. We look at logistical thoughts Vemos a los pensamientos logísticos and we say, what would you have me do? y le decimos, ¿qué crees que haga? And then we talk about it and we follow them. Y entonces hablamos al respecto y lo seguimos. So all of us who are living together in the community, Entonces todos nosotros que estamos viviendo en la comunidad, it looks like we're living a life that we have a lot of projects going on, entonces parece que vivimos una vida donde hay muchos proyectos, a lot of communication with each other. mucha comunicación de uno con nosotros. But underneath it, there was this purpose, let's use it for guidance, for Pero- forgiveness. Debajo hay este propósito, usémoslos para la guía, usémoslo para el perdón. Yeah, so I think there's a lot of practicality in that. Así que sí, yo creo que hay mucha practicalidad, que es muy práctico en Yeah, esto. yeah. And I think it's like when you have fears that are in your mind, Cuando tenés miedos que están en tu mente, they do get projected onto the world. son proyectados al mundo. For example, 33 years ago, David was afraid to travel Por ejemplo, hace 33 años David tenía miedo de viajar and afraid to speak. y miedo a hablar. So Jesus decided he would have me travel and speak Y Jesús decidió que voy a viajar y voy a hablar and keep doing it for as long as it took. y hacerlo del tiempo necesario. So I didn't have the fear anymore. Entonces ya no tenía más el miedo. In the movie The Truman Show, Entonces en la película The Truman Show, Truman's afraid of the water Truman tiene miedo al agua because his father drowned in the water. porque su padre se ahogó en el agua. But in the end, he has to hop in the boat Pero al final tiene que subirse al bote and he has to go right out on the water y tiene que ir en el agua to reach the end of the world para llegar al fin del mundo, to find the exit door. para encontrar la puerta de salida. Frances came from China. She was a good student, Francis vino de China, era una estudiante ejemplar. no skills at movie making. No tenía ninguna habilidad para hacer o producir películas. So Jesus gives her a dream, a vision, says, I'm going to make a movie through you. Entonces Jesús le da una visión y le dijo, voy a hacer una película a través de vos. It's all. Ya está hecha. And then 6 years later, Y después de 6 años, Frances and a team y Francis y todo un equipo who are not really professional que filmmakers. no eran profesionales. I'm not a professional speaker. Yo no soy Marina's not a professional Yo no translator. soy una traductora profesional. Helena's not professional sound mixer. En you el know. sonido no tenemos profesionales. Nobody. Nadie acá. We're bringing you this live cast. We've got a bunch of fools that have come together. We're fools for Jesus, really. Estamos trayendo There's no other way. There's There's no other way to explain it.
how we would be in a room with so much equipment, looking at each other, going, "How did we do this?" Estamos todos mirándonos, ¿cómo estamos haciendo esto? It has to be this. Jesus is actually orchestrating this Es que Jesús está orquestando esto to help us free from our fears and doubts. para ayudarnos a liberarnos de nuestros miedos y dudas. You go from being shy to talking on a live stream around the world. You know, Pasas, it's just a funny. It's like a joke, but it works. pasas de tener mucha vergüenza a estar hablando en vivo. Parece ser un chiste, pero funciona. Yeah, we're pretty clueless too. You know. Yeah. Sí, no I'm sabemos amazed that mucho. we're still on the air. Okay. Yeah, because Jesus says, Jesús dice, That was short. sí, you want it short. Short is good. Jesus said, because it's not you who perform these functions. porque Jesús dice, no sos vos el que hace esta función. It's me who perform these functions through you. Soy yo el que las hace a través de vos. And sometimes he will say to me, I have doubt about why do you pick me to do this? Entonces a veces yo le digo, ¿por qué me elegiste a mí para hacer esto? And he said, you should trust me, Y entonces él dice, tenés que confiar en mí. who I pick, ¿Quién elegiste? because it's me who does it. Porque soy yo el que lo hace. So it's like this, when we follow guidance, Entonces cuando seguimos la guía, it is a direct experience that es una experiencia directa Holy Spirit is within, de que el Espíritu Santo está dentro. that Jesus and the Holy Spirit is so present with us, Que Jesús y el Espíritu están presentes con nosotros. that I need to take thought for nothing. Que tengo que poner un pensamiento en nada. And that experience is an experience of love. Y esa experiencia es una experiencia de amor. That is experience of forgiveness as well. Esa es una experiencia del perdón también. And that is experience of God dependence. Y esa es una experiencia de dependencia de Dios. So that's how the movie Take Me Home was made. Entonces así es como la película Guíame a mi hogar fue hecha. And the movie is actually about relationships. Y la película de hecho es acerca de relaciones. And the Spirit really wants to bring this relationship theme to you. Entonces el Espíritu realmente quiere traer este tema de las relaciones a vos. Because we cannot wake up on our own. Porque no podemos despertarnos por nuestra propia cuenta. We cannot forgive on our own. No podemos perdonar por nuestra propia cuenta. We can have forgiveness by offering it. Podemos tener el perdón al ofrecerlo. And in forgiveness, in relationships, Y entonces en las relaciones it is very obvious how forgiveness happens. es muy obvio cómo sucede el perdón. So this movie is a documentary. Entonces esta película es un documental. It filmed 6 people's journey, Entonces filma el viaje o el camino de 6 personas. their journey with a Course in El Miracles, camino con un curso de milagros. and how they open up Y cómo se abren to love and to al forgiveness. amor y al perdón. So yeah, it's very profound, Así que es muy profunda. and that's what we want to bring to you. Y eso es lo que queremos compartir contigo. Bring the movie itself, Traer la película, but also the making of it, pero también cómo la hicimos. and bring our lives to you, Y traer nuestra vida a ti. and also our devotion to Y Jesus nuestra devoción a Jesús. and the fruit of it. Y los frutos de ello. Yeah. And the movie is a good witness Y la película es un buen ejemplo that you can be transparent with your emotions, de que puedes ser transparente con tus emociones. that you don't have to hide or push them down all the Que time, no tenés que esconderte o taparlas todo el tiempo. that you don't have to wear a mask Que no tenés que tener una máscara and pretend to be a certain way. y pretender ser de cierta forma. You can learn to trust and relax, Puedes aprender a confiar y relajarte, to talk about what you're feeling, a hablar acerca de cómo te sentís, to let your emotions come to the surface, a dejar que las emociones surjan en la superficie and then actually forgive and release them. y eventualmente perdonarlas y liberarlas. So you may think that these people in the movie are very brave, Y entonces vos podés pensar que las personas en la película realmente son muy valientes or you may think they are very courageous. o que tienen mucho coraje.
But actually they just want to forgive and be happy. pero realmente lo único que quieren es perdonar y ser felices. But they're examples of what's possible. Pero son ejemplos de lo que es posible. And many times people watch the movie and then they feel their heart opening up. Entonces, muchas veces las personas ven esa película y sienten que se les abre el corazón. Because they see the witness of transparency. Porque ven los testigos de la transparencia. And that's what we all practice in our community. Y eso es lo que todos practicamos acá en esta comunidad. That's a very big part of the healing. Es gran parte de la sanación. Because to hide is to make secret. Entonces, esconder es hacer secreto. And God would have no secrets. Y Dios no quiere ningún secreto. God would have love be revealed completely and wholly. Él quiere que el amor sea revelado y completo. But if we hide the love through the secrets Pero si escondemos el amor a través de los secretos and private thoughts y pensamientos privados and y codependency codependencia and pleasing other y people, complaciendo a otras personas, then we don't come to know the love that we are. entonces no vamos a poder conocer el amor que somos. So this movie is shown in the context of a retreat. Entonces esta película la mostramos en el contexto de un retiro. And oftentimes there are experiential Y exercises muchas veces hay ejercicios experimentales and opportunities to ask questions and bring up your emotions. y oportunidades para entregar tus preguntas y tus emociones And learn this new way of healing. y aprender esta nueva forma de sanar. Even if it seems in your own family or your own relationship it's very closed, Incluso si pensás que en tu propia familia o en tu relación es muy cerrado, if you have a miracle, si tenés un milagro, you see what's possible. ves lo que es posible. And then you just give yourself a willingness to go in that Y direction. entonces te das a vos mismo una disposición para ir en esa dirección. And it works. Y funciona. Yeah, I mean, last time when we showed it in Holland, La última vez que lo mostramos en Holanda, one of the feedbacks that I got una de las respuestas que obtuvimos, was someone said, finally I saw that I can do it too. finalmente vi que yo también lo puedo hacer. And I feel that is the best compliment. Y ese es el complemento más mejor. Because that is the goal of our retreat. Porque ese es el objetivo de nuestro retiro. That's the goal of Jesus' message. Ese es el objetivo del mensaje de Jesús. The message is that we can all do it. El mensaje es todos lo podemos hacer. And there is a hope. The hope is very simple. Y hay esperanza, y la esperanza es muy simple. The one who is doing it is the Spirit. El que lo hace es el Espíritu. And we can truly rely on Y que Him. nosotros podemos confiar en Él. So, yeah. Yeah. So we're just so grateful for all of you and thank you for participating in Así que this. estamos muy agradecidos a todos y muchísimas gracias por participar. Yeah, thank you so much. And if you can make it to Mexico City, November 16th and 17th, Muchas gracias, así que si pueden venir a México, noviembre 16 al 17, please come. por favor vengan. We look forward to meeting you Estamos there muy ansiosos en conocerlos and spend a weekend together. y pasar un fin de semana juntos. Yeah. And also we mentioned we have a nice big place and Y también tenemos un lugar muy grande. no one will be turned away who comes to the door. A nadie se le va a negar la entrada si vienen. We will welcome you in Vamos a bienvenirlos a todos. and say, come into this miracle Y experience with us. vengan a esta experiencia del milagro con nosotros. Yeah. Yeah. So thank you. Thank you Así que so much. muchas gracias.